mientras la roca baja para terminar y Marvey piensa, a menos que aparezca alguien con un corazón frío y sin emociones, no hay forma de que se salve. La alfombra está a punto de aplastarlo cuando de repente, todo el cuerpo del demonio se contrae violentamente. La emoción. Tan pronto como el bastardo finalmente aparece, exigiendo saber por qué un nivel 1 yace en el suelo. Nuestro chico sonríe, diciendo que nunca se había alegrado tanto de ver a un sociópata. Pero el tipo ya está. Irritada, preguntó por qué este maldito idiota le sonreía así de la nada. Entonces tarareó, aquí está el demonio. Murmullo, ja, ese en realidad. Me tomó un poco. La criatura ajusta la cabeza, diciendo que sus cuerdas vocales son bastante difíciles de romper, sobre todo considerando lo bajo que es su nivel. Ahora está atacando sus egos, y ambos estaban listos para darle una paliza a ese bocazas. Se quedaron allí, jodiendo, cara a cara con el monstruo. Nuestro hijo le advirtió a su hijo que tuviera cuidado, ya que ese bastardo usaba ataques psicológicos. Pero Sean simplemente lo sostenía para observarlo, mostrarle la cabeza y saber cómo manejarlo. Obviamente, nuestro chico estaba furioso y quería matar a ese cabrón él mismo. Pero no tuvo problema. Tuvieron que lidiar con esto. Sean se rompió otro dedo y con eso, un trozo del cuerpo del demonio se hizo añicos. El demonio se aprovechó de inmediato de la mujer que lo provocaba. Si eso era todo lo que tenía, nunca se ganaría la aprobación de su padre. Pero no pasó nada. Thiam simplemente siguió rompiendo dedos y atacando al monstruo. La criatura rió entre dientes, diciendo que al parecer este tipo no tenía emociones, igual que él. Eso es lo que pasa cuando eres hijo de una mujer que se quitó la vida después de ser parte de una banda y a manos de su marido. Maldita sea. Ahora la trágica historia del rey Sambu, que explica por qué el tipo estaba tan trastornado. Obviamente, Maru no tenía ni idea de esto. Pensaba que el tipo era solo un niño rico y mimado. Incluso alguien es frío. Como él, no podría soportar un ataque psicológico como ese. Pero entonces Mara se quedó paralizada. Selma se reía. El muy cabrón preguntó qué tenían que ver con todo esto. No era su culpa. Era de su madre por ser demasiado débil. Betty golpeó el cuello del alemán y dijo que en este mundo, solo los fuertes sobreviven. Monster Green dijo que, si ese era el caso, Thiamu no duraría mucho, porque era mucho más débil que Anmaro. Ahora, ese ataque psicológico realmente funcionó. Pero nuestro. El niño saltó en el camino, y bloquea el golpe, diciendo, golpe. Descubre el patrón. El monstruo. O desorienta a las personas con ataques psicológicos y luego lanza una espada desde su boca. Entonces Kang se abalanzó y le cortó la lengua a la criatura, dejándola bastante dolorida. Ella preguntó si Maro estaba bien y nuestro chico estaba enamorado, pensando, como era de esperar. Estoy ahí con él, enamorándome de ella como este idiota. Pero lo ignoró, diciéndose a sí mismo que debía concentrarse en la pelea. El sonido de la herida lo sacudió, intentando sacarlo de sus días. Pero, y ese comentario sobre que él era más débil que Anmaro realmente lo afectó. Por otro lado, nuestro chico estaba orgulloso de que alguien como él tuviera celos de él. Pero luego lo pisoteó y le dijo que lo superara. No era tan malo ser peor que él. Él puede que sea súper genial, pero por ahora, los movimientos de sonido aún son más geniales que él. De repente, algunos reaccionaron y se burlaron, diciendo, obviamente, después de todo, sigues siendo un basura de nivel 1. Los tres se giraron para encarar al jefe, sabiendo que debían matarlo antes del anochecer. De lo contrario, estarían en desventaja. Merry se preguntó cómo se suponía que debían hacer eso. Si te acercabas demasiado, un monstruo usaba su lengua. Pero bueno. Dijo que era el momento perfecto, ya que por ahora no podía hablar. Sin embargo, San objetó de inmediato, diciendo que no estaba en condiciones de luchar. La herida en su pecho no cicatrizaba. En ese momento, Maru se apartó corriendo. Pensando que necesitaba encontrar una manera de lidiar con este monstruo, empezó a agitar su arms llamando idiota al monstruo y diciéndole que estaba ahí mismo. La criatura. Voltearse hacia él. Esa era la oportunidad que había estado esperando. Era una tontería. Cuida de Kang mientras usa el nuevo poder que había recibido. Pero su amigo estaba confundido después de todo, su poder solo funcionaba en espacios cerrados. Kane inmediatamente le disparó a San y dijo que ayudaría a Maro antes de que lo mataran haciendo algo estúpido. Mientras tanto, nuestra junta corría como un rayo, pero el monstruo que había quedado atrás lo miraba con la lengua por todas partes. Estaba observando su entorno, buscando un espacio cerrado. Pero en 4. Desafortunadamente, no había edificios alrededor. Justo cuando estaba tratando de encontrar una solución, un automóvil pasó a toda velocidad a su lado. Allí estaba Senbu, quien frenó de golpe y le dijo que entrara. Sin dudarlo, Marulip arrancó el coche. Que este cabrón se arriesgaba a un viaje tan caro. Típico comportamiento de niño rico. Nuestro chico simplemente
Lista de este maldito multimillonario. Aterrizó por el techo corredizo, ya abriendo la puerta como. El monstruo se acercó por detrás. Y aumenta tu puntería y tu ataque letal en el núcleo. Coche. Mientras más gritaba Sam Good pudo entrar. Pero en realidad esto era una trampa. El monstruo se abalanzó sobre él y, con un sonido, lo encerró dentro. Me lo contó. Entonces, Maru. El plan estaba funcionando. Maru estaba a punto de saltar de nuevo, pensando que todo estaba listo. Pero entonces, la escena del principio se repitió, y nuestro chico fue cortado en 36 pedazos. El monstruo. Otra sonrisa es cuando salió del coche, satisfecho de haberlo matado. Pero él. Entonces, una mano agarra su cuello. La criatura mira hacia atrás y se queda parada. Maru. Eso es. Ahí es cuando vemos lo que realmente sucedió. El momento. Subió al auto. Maru había activado su habilidad de clonar. Varios Murus estaban atacando al monstruo, agarrándolo por todos lados y tirándolo hacia adentro. Mientras lo devoraba, el monstruo chillaba de dolor, buscando desesperadamente al verdadero, que estaba escondido en la parte de atrás. Se oían golpes en la ventana, exigiendo saber por qué demonios. El cabrón no salía. Entonces llegó la rutina, preguntando dónde estaba Maru. Mientras se consumía, el monstruo insinúa que esto no era necesario. Podrían sentarse y conversar un rato. ¿O es que Maru es simplemente violento por naturaleza, igual que su padre? Y entonces llegó el ataque psicológico. Maru era algo. Arrastrar a una memoria. Su padre lo levantó por el cuello. Chicos, que se detuviera. ¿Detener qué? Le preguntó el monstruo. ¿Cómo demonios? Sintió cuando su padre desapareció sin decir palabra. Marver no quería oír nada de esto, se tapó los oídos para quedar sordo. Con sangre brotando de sus oídos, le dijo al monstruo que dejara de manipular las emociones de la gente. La criatura es. Parece estar moviendo la boca intentando que lea sus labios, pero simplemente frunciste el ceño y dijiste que es un impuesto. No significaba nada si no podías entender lo que se decía. Atrás tu puño cerrado y el techo comenzó a derrumbarse. Afuera, Kang intentó detenerlo, pero Oseon la agarró de los brazos, diciéndole que no podían hacer nada. El coche seguía temblando violentamente. Nuestro chico se había convertido en un charco rojo. En ese momento, Kane se dio cuenta de que el polvo amarillo estaba desapareciendo. El coche estaba completamente aplastado y ella dio un paso adelante, diciendo que habían el Maru guardado. Ya estaba listo para rendirse por lo que el niño ya llevaba muerto un tiempo. Kang insistió, mientras aún hubiera polvo amarillo en el aire, habría una posibilidad de salvarlo. Ella lo hizo pedazos. Esto es de un auto apartado que exige saber por qué este idiota se aplastó así. Escucharon golpes y ruidos falsos. Inmediatamente intervine para ayudar porque me preguntaba lo mismo. Mientras tanto, nuestro chico estaba en otro lugar, golpeado. Pero no tenía idea de dónde estaba, era como si ni siquiera pudiera sentir su propio cuerpo. Al menos esperaba haber logrado acabar con esa maldita boca de amor. Luego trató de recordar a las criaturas. Últimos movimientos de la boca. Desgastado. El ave. Con la búsqueda de él y necesitaba recordar la llamada. Usando conciencia, se preguntó, ¿qué diablos es esta cosa llamada? De repente, el monstruo le gritó que despertara. ¿Es eso? Se abrió de golpe y te encontraste en un lugar rojo. Está despejado. Klaus empezó a retorcerse. Apareció una mano. De su estómago. Y entonces ese mismo perro negro y peludo empezó a salir de él. Mark, a través, claramente no en la mejor forma, exigió saber qué demonios era esa cosa. El M. El monstruo se le acercó y le preguntó, ¿te acuerdas? Recuerdo su infancia. Cuando viste esa criatura por primera vez, el monstruo se lanzó contra él y su familia. Padre, Maru, aterrorizado, le dije a su papá, esto es raro, deberíamos correr. Pero su padre lo agarró de la copa, y dijo que no. A partir de ese momento, iban a pelear. Maru llorando. Suplicó saber por qué. Fue entonces cuando su padre se lo dijo, porque necesitaban conseguir la habilidad única de ese bastardo. Había arrastrado a su hijo diciendo que ahora, rumbo al abismo. Arrojó al niño frente a la bestia. En el momento en que, levanta la cabeza. Maru estaba a segundos de ser devorada. De vuelta al presente. Samus estaba rompiendo los dedos otra vez usando lo que quedó un poco de polvo amarillo que desgarró el coche destrozado. Después de casi todo en el fondo, había más. Envuelto en un sello de vacío de color rojo sangre como un cadáver. Detenerlo, hijo, habría declarado que no había más polvo, no pudiste recuperarte. Pero a un lado, sabiendo que el niño ya no tenía esperanzas. Mientras tanto, Kang agarraba la mano de Maru y le preguntaba si podía oírla. De repente, su dedo tembló. Fue entonces cuando los dos, y me di cuenta, como un demonio. Barrow estaba produciendo su propia comida de polvo. Su libro roto. Y los niños se pusieron de pie. Ambos estaban horrorizados. Él se recuperó casi por completo por sí solo. Pero eso y perdió el conocimiento. Y colapsar de cara
al suelo. Miraba su cuerpo, y Seon-mu se detenía de inmediato, exigiéndole saber qué demonios era. Maru, apenas con vida, gemía, preguntándose por qué le estaban pateando el trasero. Seon-mu lo agarró del cuello y lo empujó. ¿Cómo estaba convirtiendo a su propio macho en polvo? En teoría, su único poder era la gula. Fue entonces cuando Maru lo comprendió. Gluttony no era el primer poder que había recibido. Era el poder de ese monstruo. Cuando era más joven, su padre lo obligó a tomar la habilidad de esa criatura. Y él todavía no tenía idea de por qué. Y entonces le sobrevino un ataque de pánico. Se desplomó al suelo mientras le preguntaban a Sam qué le pasaba. Yang, el único con algo de decencia, sacó a Sang-woo y le dio un respiro. Aún se estaba recuperando, al menos por ahora. Deberían mantener esto en secreto entre ellos tres. Así que terminé. Si decías que era una locura dejar que un monstruo como él anduviera suelto, todos debían saberlo, incluido el cuartel general. Pero no se puede contrarrestar. Mara ni siquiera parecía darse cuenta de que tenía polvo amarillo. Aún así, Sam, ¿qué pasaría si te convirtieras en un demonio peligroso? Kang respondió simplemente, confiaba en la mano de Maru, creía que no haría nada peligroso. Shum mirará atrás y luego se escabullirá. No le importó lo que le pasara a la mocosa. Dicho esto, se marchó, y ahora Kang comprendió que toda la responsabilidad recaía sobre ella. En el tren a casa, el trabajo era mucho más agotador de lo que nuestro chico pensaba. Intentaba averiguar qué demonios era ese poder de la gula y qué era ese monstruo. Justo entonces, el monstruo apareció en el reflejo de la ventana mirando fijamente a M-Mark. Oh, saltó de miedo. Yosok, sentado junto a M, le dijo que dejara de actuar de manera extraña. La tripulación se agarró el pecho, diciendo que acababa de ver algo extraño. Luego le preguntó a Yosak si quería saber de algunos de sus problemas. Yosak, con esa vacilación, respondió que ni siquiera un poco. Dijo que era mejor que no se metieran en la vida del otro. Arbas se quedó allí, abatido, dándose cuenta de que a nadie en el trabajo le importaba un comino. Mientras tanto, TikTokra llamó a un tipo llamado Kim Moo-ju y él quería. Para saber por qué. Cambio de escena, Bart es un calla. Kim Moo-ju le decía a alguien que dejara al chico en el grupo de la montaña y solicitara un traslado. El chico dudó, pero finalmente dijo que sí. Pero luego preguntó, ¿quién era esa persona sentada a su lado? Era nuestro muchacho, Genmaru. Incluso Yusat quería saber desde cuándo demonios lo habían invitado, pero el pobre chico dijo que su vida era realmente. Fue duro también y no quería estar solo. Se dirigió a Kim W. Budyu mencionó que era la primera vez que se encontraba con alguien de otro equipo y le preguntó por qué quería irse de allí. Budyu explicó que era por todas las argumentos y problemas allí. Suk dijo que parecía más bien un caso unilateral de acoso. Nuestro chico entonces quiso saber si se trataba de ese legendario acoso laboral del que tanto había oído hablar. TikTok, su título, decía que, ¿lo harías? Eras solo una persona. Deberías haber causado un desastre y luego irte igual que él. Maru admitió que no sabía nada de esto porque venía de otro grupo. ¿Cuándo revelarías que Yosuke fue el que recibió la paliza y en quien más creyó? Ahora. Nuestro niño se sentía inquieto, preguntándose qué tipo de personas estaban en ese grupo. Así explicó la personalidad. De esos tipos estaban más cerca de los humanos. Dentro de los servidores públicos responsables del exterminio de demonios, había personas más peligrosas que los objetivos reales. Maru recordó cuando Suemu dijo que podría terminar volviéndose más peligroso que un monstruo, y comenzó a preguntarse si era una de esas personas. De camino a casa, llevaba al gordito, preguntando si aún estaban lejos. Eso fue lo que. Cuando llegaron a la tienda Raymond de los padres de Gudieu, un juguete. Que entren. Pero entonces, su expresión cambió cuando vio todos los amigos de los chicos. El pobre se quedó paralizado, se dio la vuelta y chocó de inmediato con alguien más. El ciudadano respetuoso de la ley de 3,98 metros dijo que había venido a buscar a Woju, pero mira eso. También había encontrado a Yosiok. Entonces, por dudarlo, le dio una patada en el pecho y le pisoteó la cabeza, diciendo que si iba a ser transferido, debería haberse ido en paz. Su mayor error fue incendiar el lugar. Antes de escapar, lo estaba pisoteando con todas sus fuerzas hasta que nuestro chico le agarró el brazo y le dijo que parara. Obviamente, el tipo se giró y preguntó quién demonios era. Nuestro F. El chico con los ojos brillantes dijo que trabajaba con Yosia en la oficina. Se ríe diciendo que parecía que era de la isla Gangwat, donde solo terminaban los idiotas y los bichos raros. Entonces, sin previo aviso, le lanzó un golpe en la cara a Maru. Nuestro chico quedó tendido en el suelo mientras el tipo iba de vuelta a la carga contra Yosiak. El pobre Yosiak había recibido más palizas de esta gente que de ese demonio de la casa. Mañana me levanté con esperanza. Nadie notaría que su nariz sangraba, pero había polvo amarillo en su boca. Todo el lugar se estaba poniendo amarillo y nuestro niño no estaba contento. Mientras tanto,
Mientras tanto, el otro tipo seguía golpeando a Yosuke en la cara, culpándolo por obligarlo a meses de rehabilitación. Dan Portuktuker se ahogaba, lloraba, estaba destrozado, pobrecito, y sus también buenos amigos en la parte de atrás simplemente se quedaron allí, diciendo que nunca lo imaginaron. Se trasladaría a la isla de Gangwa. Fue entonces cuando la bestia se alzó tras ellos. Las puertas se abrieron. Oh, abre la brecha. Me di la vuelta. Y un pie enorme le golpeó la cara. El bastardo se golpeó la cabeza contra la pared y se desplomó, como una muñeca de trapo, y todos se preguntaban, ¿qué diablos fue eso? Era Senbu, y simplemente dijo que él también era miembro de Game Boy Island. Luego se acercó al Maru y le dijo si seguía haciendo tonterías así, iba a terminar matado. El faraón escondió inmediatamente la arena y preguntó por qué estaba allí. Algunos responderán que lo había seguido, por si acaso causaba problemas. En el tren también se había dado cuenta de que nuestra querida Kanchana había estado siguiendo en secreto a Maru y ahora ella acababa de llegar a la estación. Disparó exigiendo saber qué diablos está pasando aquí. Se acercó al pobre, le destrozó TikTok y le preguntó si estaba bien. Les dijo que tenían suerte. Ella lo estaba sacando de allí, pero entonces los cazadores militares hablaron diciendo que su amigo también estaba medio muerto, por lo que no se iría fácilmente. El nerd tembloroso murmuró que Simon también le había causado problemas, por eso estaba allí para vender la partitura. Kang se pone del lado diciendo que aparentemente querían ser disciplinados de nuevo, justo cuando la mujer estaba a punto de decir que esta vez las cosas no saldrían como querían, pero los musculosos se pusieron de pie. Miró a Sean conmocionado y declaró, hoy vas a morir. Se lanzó a la carga para un puñetazo, pero ella, impasible, grandiosa y triste, lo esperó con ansias. La pelea estaba a punto de comenzar y Amaro estaba de pie a un lado, sin saber qué hacer. Estaba a punto de intervenir, pero Kang le dijo que se mantuviera alejado. Si se transformaba, la situación podría ponerse peligrosa. Debía tener cuidado. Parecía que ella le había quitado la camisa al pasar y la había movido un poco. Pobre Chong-woo, ahora le tocaba a él recibir una paliza. El tipo entró con una silla gritando que hoy era el día en que moriríamos. Adiós. Pero un cañonazo salió de la nada, clavándole al bastardo en las costillas. Aran. Después de la escoba, Kang inmovilizó al primer tipo y le dio un golpe en la espinilla al segundo. El triple. La urna temblorosa rodaba por el suelo y el dolor mientras ella les advertía. Más les valía detener esto o las cosas empeorarían. Fue una mala noticia para ellos. Fue entonces cuando apareció un hombre mayor, preguntándoles por qué peleaban tan pronto. Miles de millones mientras estaba en el baño. Kang asked quién era y él. Gai se presentó. Era el líder de la montaña. Gai Atang sintió alivio, y estaba a punto de explicar lo que pasó. Pero si tuviera que apostar $1.000 millones, ese tipo era mucho peor que los tres en el suelo. Y sí, eso fue exactamente lo que pasó. Le dio un puñetazo en la cara. Amigo, no hagas eso. ¿Quieres morir? Estoy a punto de entrar en esta historia y matarte yo mismo. Pequeño pedazo de basura. Bastardo. Estoy escribiendo su nombre en mi cuaderno de muerte, y luego incluso tuvo la audacia de advertirle. No era una civil, así que no debería estar golpeando a sus hijos. Entonces miró a Sean-woo por completo. Se levanta y sonríe. Hace tiempo que no nos vemos. Marvel miró la mierda. Los lados vieron a Kane derribado al suelo e inmediatamente comenzó a absorber en el polvo amarillo. No había manera de que dejara que estos tipos cruzaran él. Samu le dijo que parara porque era una locura, pero era demasiado tarde. Mark ya cargaba hacia su líder, el principal, y no parecía demasiado afectado, preguntándose qué creía el chico que iba a hacer. Y recibió un golpe directo en la cara, pero al otro lado de la habitación y a media. Eso es una cabeza destrozada. Nuestro B. A su inhalación y exhalación de polvo amarillo. Todos estaban en shock. Vean cómo estoy. Ya sabía que esto solo empeoraba todo. Mientras tanto, Maru intentaba ayudar a pintar. Inmediatamente le dijo que le había dicho. No quería usar ese polvo, pero simplemente se disculpó. Se enojó al verla golpeada y quiso vengarse. Mientras intentaba adivinar la pared, el líder lumínico comenzó a reír. Lo peor, también estaba absorbiendo el polvo amarillo. Le dijo que era impresionante, un humano que no era un demonio. Podía liberar este polvo. Se acercó a Marrow y le dijo qué era. Tenía curiosidad por saber qué era realmente. Entonces preguntó si Maru no, para unirse a su equipo. ¿Marcos? Inmediatamente recordó que el grupo de este tipo estaba lleno de personas peores que demonios, y le dijo directamente al bastardo que nunca se había unido a un adolescente lleno de basura. El líder no pareció molestarse demasiado y simplemente suspiró, diciendo que era una pena. 2. Mal porque ahora no iba a dejar que Maru se alejara tan fácilmente. Ahora que había mucho polvo amarillo alrededor. Quizás deberían resolver esto con una pelea. Montaña Gea contra Montaña Gangwon. Después
Después de todo, luchar solo contra demonios a veces resultaba aburrido. Lo que Maru ya podía ver era que todo el grupo estaba empezando a transformarse como un grupo de psicópatas. El líder se sentó a masticar algas, al menos eso parecía. Luego cagó. Dijo que era hora de comenzar la competencia. Completamente en contra de esto, pero la ignoró y le explicó las reglas. Simplemente iré caballero. Pelea de 3 contra 3. Salir. Hay que conservar tu asco. Si quisieran olvidar todo lo que hizo en la oficina, también olvidarían al chico con el poder del demonio. Después de todo, Maru ya debería saberlo. Si el cuartel general se enteraba, no lo dejarían escapar. Así que le convenía luchar, para mantener el silencio. De acuerdo. No me di cuenta, este bastardo ni siquiera la escuchaba. Se mostró quien preguntó por qué no eliminaban al líder de inmediato. No puedo explicar que sería un caos, pues la gente intentaría defenderlo. Se convertiría en una pelea campal. Entonces, el líder sonrió con sorna y les dijo que lo tomaran como una competencia amistosa. Quien se rindiera primero, perdería. Pero no matar, porque matar era para gente mala. Soundmu y Maru intercambiaron miradas. Este tipo no tenía ni idea de lo que decía. Sen-U se quitó la gorra en sus guantes y lo envió esperando pelear con humanos con habilidades. Dijo y estaba loco, pero Kang estuvo de acuerdo. Debería simplemente luchar. Por ahora, solo necesitaba ganar el mayor tiempo posible. Ambos. Pregunta por qué, pero ella es. Simplemente dijo que lo entenderían después. ¿Ven? Ella preguntó quién iba primero. Samu dio un paso al frente, diciendo que estaba cansado de solo mirar. Blider preguntó quién lucharía. De su lado. Y en ese momento, tembloroso, se quitó las gafas. Miró fijamente a Seang-Woo y vio la M en Esther atrapado en su ojo. Esto. Y explicó que alguna habilidad le permitía romper su propio cuerpo para atacar. Oponente. El gigante de 5 metros dio un paso al frente, diciendo que él se encargaría. El ataque de práctica disparó un montón de ramas extrañas que parecían árboles hacia Senbu y gritó que había ganado la batalla en mi parte. Senbu apenas reaccionó. Simplemente se rompió un dedo y destrozó a los chicos. Ataque y pregunte. Eso es todo. Ese verde parece un psicópata. Añadido. Por supuesto que no, las partes de su el cuerpo ya puede romperse. Todavía estamos bajo su control. Un enlace visual hace que un oponente transforme el campo de batalla en un ataúd. Ahora, el sonido lo inmoviliza por completo. Y si no se podía romper su cuerpo, ¿cómo se suponía que iba a contraatacar? El oponente. Alzo el puño y apunto mientras canto. Ahora mueres, pero ella sonrió y respondió. Aún quedaba mucho por romper, así que apretó los dientes, partió por la mitad y destrozó todo el ataque del tipo. En el instante seguro, agarró él. Agarró a su oponente por el cuello y susurró. Vamos a aprender lo que se siente tener la quinta vértebra rota. Maldita sea, las piernas del tipo se doblaron inmediatamente. No deberíamos haberle dicho que se mantuviera de pie y no. Me desmayé tan rápido. El siguiente movimiento iba a ser un extra. Fractura. El tipo estaba. Solo sígueme en la boca. Entonces puedes tomar la mano de Simu y llorarlo. A este paso, lo vas a matar. Y así, sin más. Eso, la primera ronda había terminado. Tenían una. El gigante de 3 metros no había hecho más que recibir una paliza. Ahora estaba vomitando en el suelo como un idiota. El líder preguntó si podían pasar al siguiente partido. Olvídate, apenas robó tiempo. Dio un paso al frente y les dijo que enviaran al siguiente caza. El otro. La examiné y noté que tenía la habilidad de convertir su sangre en espadas. Sintul y Mario intercambian una mirada de. Las peleas entre chicas atractivas nunca tienen un perdedor. Entonces el oponente. En él arrancó 2 che de sus propias costillas y preparación para la batalla. KANG más. Que no debían usar cuchillos, era demasiado peligroso. Pero el linaje de la herencia Jimero convocó un ejército de huesos. Subió a una araña esquelética y declaró que no le importaba. Luego se lanzó como rey. Ella. Tuvo tiempo de reaccionar. Ella. Solo logró formar una pequeña espada, para su primera defensa. Y la araña esquelética la atravesó directamente en las costillas. 10 segundos después de la pelea, Kang ya lo admitió. No puedo seguirle el ritmo. Ella está como. Nuestro oponente hace que la mujer retroceda hacia atrás y yo. Inmediatamente avanzó de nuevo. Intento lanzar algunos ataques, pero Kang los esquiva con facilidad, planeando asestar un corte ligero. Y retroceda él. El problema fue que, maldita sea, el ligero corte que hizo se convirtió en un charco de sangre. Los del otro equipo empezaron a llamar a la oficial Park para preguntarle si estaba bien. Kane intentó disculparse diciendo que no podía controlarlo bien. Al mudarse, nuestro chico la felicitó. Realmente logró ganar tiempo para el amor. Se avergonzó y lo hizo así. Esta era su primera vez peleando con un humano. Los miembros del equipo contrario comenzaron a irse mientras el chico con la habilidad visual estaba allí parado en estado de shock, preguntándose qué clase de lugar de mente era este. Había oído que
que la isla de Gangwa estaba llena de debiluchos. Pero el líder permanece diciendo que ahora solo quedan Maru. Cain señaló que no tenía sentido. Ya era demasiado para Zero. Ya habían ganado. Pero el tipo reveló que toda esta competencia idiota era solo porque querías ver los poderes de Mario. Además, su pelea fue la más importante. Valió 3 puntos. Kang 1. Fusion dio un paso completo hacia adelante y dijo, está bien. 3 puntos, pero ¿quieres pelear con el líder del otro equipo? Todos pensaron, eras un idiota. El líder simplemente sonrió. Ese es uno. El nerd tembloroso decidió comprobar el poder de Mora. La manifestación apareció dentro de su ojo, e inmediatamente comenzó a sangrar. Al pobre hombre le entró un sudor frío, preguntando si esa maldita cosa era realmente humana. En nuestra. Tu chico estaba allí parado, perdido en el abismo del infierno. El líder se acercó mañana y dijo que desafiar al juez era hacer trampa. Se quebró. Envió al mejor luchador de su equipo. Luego llamó al pobre. Contigo. Preguntó por los padres de Woyus y el líder le aseguró que estaban a salvo en casa. Que en su empujón, el regordete guía hacia adelante y ordena que luchen. Estás tan emocionado porque el líder se detenga ahí. Pero el tipo le dijo que se callara. Arriba, lo repartirían más tarde. Entonces el líder le dijo a Gudyu que si luchaba bien, le permitiría transferirse. Estinin cara a cara. Mañana estaba completamente confundido. Podía ver la cabeza de ese. Un demonio psicológico acechaba a Busu. Le mostraba todo lo que debía decir para destrozarle la mente. Desde mí. Frases salvajes como, mereces morir, y otras brutales como, ni siquiera puedes mirar a esa chica a los ojos. También ver recuerdos, llorarías derramando café sobre la cabeza de Usak. De repente, su boca comenzó a abrirse, y sintió la cuchilla formándose en su interior. Intentó detenerla, pero seguía saliendo, incluso cubriéndose la boca. La realidad lo encontró preguntándose, ¿no eres feliz? ¿Lo serías? Al menos a Usak lo acosaron en lugar de a ti. Probablemente se vigiló a sí mismo todos los días y pensó que tenía suerte. Maldita sea, su poder estaba completamente fuera de control. El remolque todavía atravesaba el corazón de Gudrou. Nuestro chico corrió a ayudar al pobre hombre. ¿Pero solo susurrabas? Estoy. Lo siento, antes de que Maru pudiera entender. Entiendo por qué. El cuerpo de Boichi explotó. En una explosión venenosa, el cuerpo entero de Mara comenzó a derretirse, su carne se consumía. Kang lo llamó, pero el líder le advirtió que no interfiriera. La ronda aún no había terminado. Se acercó a Maru, queriendo ver cuánto aguantaba. Se desplomó y se burló de él. Pronto, sus órganos empezarían a derretirse. Le dijo que bien podría rendirse, pero incluso con la mitad de la cara quemada y más bien murmurado, tengo. ¿Aún te has rendido? El líder sonrió con sorna y dijo que quería ver otro de sus poderes. Solo tenía que atacar. El gordito del campo y él ganaría. Esa era la regla. Pero entonces, Maru dijo que ya no le importaban las reglas. Almorzó golpeó al líder, diciendo que si lo mataba, ganarían. Lo enfrentó cuando el líder simplemente dijo, desafortunadamente, eso no va a suceder. Agarró a Maru por el cuello y le ordenó que, de las reglas, se repitió 8 veces. Coms. En el mismo instante, Todala obtuvo el tiempo de ejecución de aire reutilizable. Se estrelló contra el suelo. El sonido se quedaría sin aliento, preguntándose qué poder se creó. Esta fuerza aplastante. Incluso él luchaba por respirar. Sionbu, jadeante, murmuró para que respiraran con cuidado. Porque esto era. Habilidad del líder. Usuario de nivel 9 con el poder de la gravedad. Mirando. Los abalanzó sobre todos, sonrió y dijo, ¡qué hermosa vista! Ahora que estaban todos inmovilizados contra el suelo, por fin se estaba poniendo divertido. Miró a nuestro chico y se dio cuenta de que ya se había recuperado. Luego dijo, algo andaba mal con el cuerpo de este chico. Decidió ponerlo a prueba y aumentar la gravedad solo en Maru. Las costillas de nuestros chicos empezaron a romperse. Pero, sinceramente, después de esa escena del coche, esto no fue nada. Sin embargo, el líder notó algo. Cuanto más dolor sufría Maru, más denso se volvía el polvo amarillo. Parecía, el demonio del que obtuvo sus poderes era muy especial. Ese truco. Una memoria. Un monstruo lo acechaba. Aunque era un demonio, sus ojos eran diferentes a los de los demás. ARB. El niño luchaba por levantarse y apenas lograba hacer flexiones bajo la presión. Era básicamente un entrenamiento de Engoku de 1 pulgada. Luego simplemente decidió usar el poder del lenguaje para meterse con este tipo. Pero no había palabras escritas en su espalda. Parecía que había. No hay forma de quebrar mentalmente a este psicópata. En él. Momento en que el líder sacó un cuchillo, que odiaba ser curioso, por eso quería diseccionar a Maru. Quizás le quiten los pulmones, o quizás la garganta. Pero, eso lo hace añicos. Porque
El Xiamu se rompió un dedo y le ordenó a Maru que fuera a por él. En ese momento, Kang cortó el brazo del líder, saltó en el aire y realizó un salto de estilo afirmativo directo hacia él. Pero el líder activó la gravedad 20x. En un instante, todos cayeron al suelo, retorciéndose de dolor. El líder dijo que si la gravedad aumentaba tantas veces, se quedaría sin oxígeno y se desmayaría pronto. Marvel llamó a Kang, pero el tipo acabó de arrancarle el cuchillo de la mano, y dijo que ahora nadie se interpondría en su camino. Era hora de que siguieran jugando. Pobre M. O que no veía salida. Este extraño poder parecía funcionar de una manera que, cuanto más apretabas el nuevo borde como si fueras tu propio cuello, más fuerte se volvía la gravedad. Sí, este tipo era un lunático. En ese momento alguien llamó a la puerta, y dijo que estaban cerrados por el día. Pero eso es. Y el extraño charco azul comenzó a filtrarse debajo de él. La puerta se extiende por el suelo. La piedra se mueve, la mano presionada contra el suelo, preguntó qué diablos era esa cosa rara. Una sonrisa peligrosa dijo que por fin había llegado. Cuando empezó la pelea, ella se fue. Para tu calcetín, mierda. Envía un mensaje al gran jefe. Nuestro ojo. Camisa hawaiana con pelotas, vamos Digmen comparado en la puerta. De un ojo. Su habilidad era el demonio de la oscuridad. Cuando algo lleva su oscuridad en el nombre, ya sabes que es demasiado poderoso. Nuestro chico se hundía en el charco de oscuridad mientras el otro estaba completamente cubierto de la pegajosa L. El líquido también quedó sumergido repentinamente. Mario se dio cuenta rápidamente de que parecía estar en completa oscuridad, pero algo no cuadraba. Se levantó, notando que no oía ni olía nada. No se oía ningún sonido. Era como si él mismo no existiera. Todos estaban tratando de entender qué pasó, hasta que unos hombres aparecieron justo detrás de él y le agarraron el cuello. Aparentemente, su gravedad fue utilizada. Escuchémoslo. Ciudad se desmayó en el suelo. Doble it hacia arriba y gira hacia nuestro chico, quien todavía estaba luchando y pidiendo ayuda. Agarre mi muñeca y garganta también y no, para montar en frío. Metió la mano casualmente en su bolsillo y sacó sus dos ojos faltantes, y se los devolvía a la cara. La oscuridad empezó a alimentarse, y todos volvieron a la realidad. El hombre de arriba simplemente comentó que el polvo amarillo tenía buena, y se detuvieron. Kang suspiró y dijo que finalmente había llegado, pero incluso la ignoró y fue directo al grano. Exigió saber por qué ella y algunos otros no habían denunciado los poderes de Mara. Al parecer, estaban cansados de trabajar como servidores públicos. Kang se disculpó y preguntó si al menos podía. Habla con el líder del otro equipo. Pero, querido hombre, inmediatamente descartó esa idea, diciendo que ahora que las cosas habían llegado tan lejos, no se iba a resolver tan fácilmente. Cambio de escena, un edificio enorme. Y todos estaban mirando a nuestro chico, quien estaba encadenado a una silla. Se preguntaba qué le sucedería ahora. Dentro de una habitación con 88 sillas, pero solo F. Para la gente sentada joven habló, digamos, que de ahora en adelante, estarían a cargo de la médula de la mano. Maldita sea, pero DF respondió inmediatamente que no aceptaba eso. ¿Médula? No tenía idea de que este tipo tuviera tanta autoridad. El joven slant la mesa diciendo que Maru estaba produciendo polvo amarillo, alguien así era extremadamente peligroso. Otras personas podrían terminar viendo esos poderes demoníacos. Pero Deepman, ajustándose la corbata hawaiana, ¿crees que todo este incidente solo ocurrió por culpa del otro equipo? Ese equipo estaba lleno de gente horrible. La gente, y John, lo sabían mejor que nadie. John debería ser quien se hiciera responsable de ese escuadrón psicópata de Phil y Beyond. Esta Deepman estaba llevando las cosas demasiado lejos, pero John simplemente le dijo que se callara. A Ruth no le importaban las personalidades de las personas que trabajaban bajo su mando. No les importaba si eran de Guy Mountain o si su Leo era un psicópata. Seguían siendo necesarios para combatir a los demonios. Al menos esos lunáticos eran mejores que la pandilla, mientras el líder de la isla, un usuario de habilidad de nivel 10 a quien ni siquiera le gustaba pelear. El hombre simplemente aceptó la crítica y dijo que a Maru tampoco le gustaba pelear, que era exactamente la razón por la que necesitaba quedarse en la isla. Además, las dos personas a su lado eran las que mejor podían controlar esta personalidad, ya que eran sus amigos. Después de preguntar si DF-Men estaba dispuesto a asumir la responsabilidad si Maru causaba un desastre, el equipo simplemente se levantó, dijo que sí y caminó hacia la puerta. Se marchaban. Alguien llamó a Sion Mo y les dijo que se quedaran un momento. Sí, no hay disparo. Pobrecito. Estaba a punto de tener una charla padre-hijo. Afuera, más. R preguntó cómo les fue y, al igual que yo, también se quejó de la ridícula corbata de Dugman. Oakman simplemente les informó que recibirían medidas disciplinarias y se les recortaría el salario. Y justo así, Maru se enfureció. Lloró desconsoladamente. Pero Teagman le dijo que tenía suerte de que esos tipos de la otra isla hubieran causado todo esto. Si él
Si lo hubiera jodido así otra vez, no habría salvación. Eso es, el director John era mucho más aterrador de lo que había imaginado. De vuelta con Sang-woo, Jung le preguntó a su hijo si sería capaz de matar a An-maru si alguna vez perdía el control. Sang-woo tomó una. Segundo, el turno es. La cabeza de forma incómoda y dijo que no. Luego se levantó y dijo que si eso era lo que Joan tenía que decir después de 20 años, se iba. Pero John le dijo que se sentara. No era una conversación entre padre e hijo. Era una orden del director. O ya no era alguien que pudiera considerarse un usuario normal de habilidades. Supóngase, quien podía producir el polvo amarillo no era diferente de un demonio. Debían ser cautelosos porque tal vez él era el enemigo. Visto cambiar a una casa diferente. Este iba a ser el nuevo dormitorio del equipo Gameways, una obra de teatro. Esto era un desastre. Había cierres por todas partes, botellas de refresco vacías rodando por todas partes. Maru entró justo cuando el líder dijo que de ahora en adelante, iba a vivir allí con él. Mario ya estaba. Verifiqué dónde descansaba la mano del sujeto. Sí, aún así tuve que quedarme ahí. Dugman le dijo que sí. Era la única manera de vigilarlo y asegurarse de que no causara problemas. Luego, le puso una mano en el hombro a Maru, y eso le causó un trauma instantáneo a nuestro niño. Sonrieron y dijeron que, de ahora en adelante, pasarían 24 horas muy cerca el uno del otro. De vuelta a la base. Ganó con mirarlo fijamente viéndolo arder. Se quedó allí, todo retorcido, y le preguntó si tenía algo que decir. Ella lamentó que él moriría si empezaba a soltar polvo amarillo en la oficina. Yosuk dijo que debían dejar de molestar al niño porque esta era precisamente la clase de situación que hacía que se levantara el polvo. Maru se quedó allí parado, enojado y sin saber a quién odiaba más. Tan pronto como dejó escapar su suspiro, Kim, regresaste. Si apenas hubiera empezado a soltar polvo. Lo abres inmediatamente, ¿lo agarras? Cara de alguien que quería echar un vistazo. Sí, esto parecía peculiar. Normalmente, solo vería este tipo de encuadre en tipos de historias más saludables. Caminando por los pasillos, Mara estaba furiosa. Ahora lo trataban como a un monstruo. La ley. En el camino, se topó con Sang-woo, quien todavía estaba pensando en lo que John había dicho. Mario era extremadamente peligroso. Y tal vez incluso un enemigo en. Por otro lado, nuestro chico ya se estaba cabreando y preguntarle que él era solo otra persona aquí para decirle que no causara problemas. Pero ella simplemente se encogió de hombros y dijo que no le importaba. Lo enfurecía aún más. Este cabrón siempre supo cómo sacarlo de quicio. Ahí fue cuando se dio cuenta. ¿Te transferirían a su oficina? Kang dijo que, como era su primer día, podrías preguntarle si tenía curiosidad sobre algo. Entonces puede girarse hacia nuestro chico y sentarse. Quería mirarle a los ojos. Se puso rígido, diciendo que no estaba liberando polvo, así que no había de qué preocuparse. Pero de cerca, tan hermoso. Ella le dijo que no se enojara por el comportamiento del equipo. Todos se sentían inseguros porque no podrían proteger la isla si ocurriera otro desastre como este. Se quedó allí, incómodo y rígido, diciendo que lo sabía. Misa sentada sola en el off. Se sentía miserable. Tenía que trabajar más que los demás. La forma en que Dugman manejaba la situación. Problema. Al no enviarlo a ninguna misión. Todavía estaba de mal humor cuando los chicos del cuartel general entraron en la habitación. Se giró para preguntar quiénes eran. En ningún momento uno de ellos le saltó encima. Golpéalos en la cara y comienza con una paliza total. ¿Qué demonios, tío? El tipo lo agarró del cuello, gritándole que soltara el polvo amarillo. Y Mario estaba a punto de follar. De vuelta, listo para hacerlo. Pero entonces recordó lo que ella dijo. Ya no podía causar problemas, así que podemos hacer cualquier cosa. La peluca se puso. Le ordené que soltara el polvo o le aplastaría el cráneo. Pero entonces la línea de Baldi es el puño. La cabeza de la peluca lo hace volar. Ben ayudó a Marua y le pidió que perdonara al tipo. Era un poco ignorante. Ellos eran los tontos. Se cumplen los estándares del cuartel general. Maru inmediatamente pregunta si estaban allí para probarlos nuevamente. Voy a seguir llamándolos Baldi y Wade porque es mucho mejor. Baldi dijo que nosotros. Era su mayor fan, incluso lo llamaba Maru King Maru. Maru, avergonzado, preguntó qué demonios querían decir. Nobi ya se masajeaba los hombros, diciendo que si pudiera generar polvo amarillo. Él era más increíble que el director. Fin. Un pulgar gigante hacia arriba justo en su cara. D estaba completamente seguro de que se convertiría en el mejor usuario de habilidades de la historia. Nuestro chico se sintió incómodamente nerviosa al oír eso. Pasó un tiempo y pronto todos se dirigían a casa. Bárbara buscó la mierda. ¿Y tú también estabas ahí parado? Él preguntó si algo andaba mal y, de repente, la escena cambió. A uno de esos medidores que miden amarillentos. Niveles de polvo.
Curiosamente, no funcionaba. El general Paulil intenta decir que debe haber hecho algo malo, pero no se lo dijo a nadie porque no quería que lo culparan. Mar le dijo que este lugar era diferente. Nadie lo maltrataría por un pequeño error. Tal vez simplemente estaba incómodo. El chico regordete de repente pareció nervioso y preguntó qué había dicho Monroe. Marbach simplemente le restó importancia, sin decir nada, que definitivamente lo tratarían bien aquí. Eso es. Cuando notó el polvo amarillo, Busu preguntó inmediatamente si lo estaba liberando, pero obviamente no lo estaba haciendo. Luego mirando hacia un lado, debían mantener un orbe extraño en su pecho. Busu ya estaba presa del pánico, diciendo que debían alertar. Cuartos, pero nuestro chico dijo que con esta cantidad de polvo probablemente era solo un monstruo de nivel 1. Sería fácil. Entonces, ¿recordaste lo que dijo ese tipo? Que se convertiría en el mejor usuario de habilidades. Inmediatamente saltó hacia la criatura, gritando que era el Rey Morrow. Y es directo al cuello sin piedad. La criatura colabora. Al instante, nuestro chico fue brutal. ¿Lo elogiarías, diciendo que realmente lo mató de un golpe? Pero la vida nunca fue tan fácil, porque dentro del primer monstruo. Gracias por tu experiencia. El segundo empezó a surgir. Maru no entendía por qué el pensamiento. Muere. Y ahora había surgido otro, y uno de los orbes de su pecho desapareció. No solo eso, a juzgar por el nivel de polvo se había convertido en un demonio de nivel 2. Una milla después, Maru estaba exhausta, completamente perdido en cuanto a por qué cada vez que lo mataba, se volvió más fuerte. Busu comentó que los niveles de polvo amarillo ya habían alcanzado a un monstruo de nivel 5. Él inmediatamente salieron corriendo diciendo que necesitaban llamar al resto del equipo. Pero Maru le dijo, mira detrás de ti, el monstruo, y ya se lanza en él. A punto de desgarrarle el cuello, al menos, Busu detonó su veneno, derritiendo a la criatura. Pero volvió a ocurrir lo mismo. El cuerpo se endureció, y de su interior emergió otro aún más fuerte. Esta fue una evolución Hakisho, y lo peor, aún le quedaban 4 piedras en el pecho. Ya sabes. Ya alcanzó el nivel 6, y no tenías idea de cómo se suponía que ambos manejarían esto. Fue entonces cuando nuestro genio finalmente se dio cuenta. Aún quedaban 4 piedras. Si el mapa estaba bien, 6 más 4 es igual a 10, lo que significa que estaban en problemas. Él te inculcó que necesitaba salir corriendo de inmediato. Bárbara dijo que él distraería al monstruo, mientras que tú pedirías refuerzos, pero le gritaron que no podía enfrentarse solo a un monstruo de nivel 6, pero Maru, furioso, declaró que era el rey Maru y más fuerte de lo que creía. Con eso, saltas hacia la criatura. Imagina que ya que lo comió, debería tener un sabor similar. Capacidad ahora. Le lanzó un puñetazo, pero la criatura lo esquivó mucho más rápido de lo esperado. Entonces, un golpe directo en el estómago. Maru se desplomó contra el suelo, completamente inmóvil. Realizado. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura lo atacó con un golpe de tierra estilo UFC. Maldición. Maru no duró nada. También tenía esos mismos orbes en el pecho, pero no entendía por qué estaba involucrando a un Afto recibiendo simples heridas de fracaso. Al parecer, su regeneración era demasiado rápida, anulando los efectos de la habilidad. El monstruo estaba a punto de aplastarle la cabeza, y Maru gritó, diciéndole que dirigiera más fuerte. La bestia se lanzó al ataque. Busu entró en pánico y le gritó que tuviera cuidado, pero Maru simplemente le dijo que se alejara. Pero, claro, el personaje secundario tenía que complicarlo todo. El uso de Azure es la habilidad de veneno. Detén el ataque del monstruo, pero permaneció completamente imperturbable. Antes de que pudiera escapar, la bestia lo golpeó en la cabeza y lo estrelló contra el suelo. Como Maru debería haber sido aplastado, pero Maru debería haber sido aplastado. Desde atrás, abrazó a la bestia y le clavó los dientes en el cuello. Una vez más, el cuerpo de la criatura comenzó a endurecerse. Mario se rindió. Agarra el cuerpo de Bollis y le pregunta si está bien. Busu Weekly preguntó por qué el bastardo no huyó. Marbatol. Fue porque todo esto era culpa suya. Así que, obviamente, no podía simplemente huir. ¿Le dijeron a Maruda que huyera y pidiera refuerzos? Entonces, se desmayó. Marvel. Ya lo sabía. Si dejaba a Buyu allí con su débil recuperación, moriría. Nadie venía. Eso significaba que no se había encargado solo de este monstruo. Solo 3 evoluciones más, antes de que alcanzara su forma final. No podía dejar que esta cosa alcanzara el nivel 10. Tenía que matarlo antes de que saliera del capullo. Marbow destrozó la armadura endurecida y dentro, viste una criatura roja. Esta era
definitivamente parte del proceso de evolución. Realmente lo anhela y lo debate, tendrá una amenaza antes de que pueda desarrollarse completamente. Entonces una mano gigante salió disparada desde adentro y golpeó un creador y el cofre del mañana. Rayos, esto sí que era un monstruo. Estaba construido como un gigachat, pero esta vez fue el cuerpo de Maru el que empezó a formar un capullo. Estaba realmente feliz. Ahora por fin estaba evolucionando. Pero entonces el monstruo lo agarró por la cabeza y lo levantó. Sin embargo, se cocinó a fuego lento. Pensó que estaba a punto de recibir un puñetazo, pero en lugar de eso, la bestia lo hizo girar hacia atrás y se lanzó. A lo lejos, mientras flotaba por el aire, vio al monstruo. Se dirige directamente hacia Boyu. Grita desesperadamente, diciéndole al monstruo que se aleje. Sin embargo, pobrecito, va directo al suelo y él es de espaldas contra el árbol. Al menos el capullo se había hecho y en ese momento, emerge de un charco cubierto de baba, recordando el momento en que la criatura se acercaba. Empiezas a correr. Tan pronto como da sus primeros pasos, se da cuenta de que es mucho más rápido después de evolucionar. Sin embargo, al llegar, no queda nada. El polvo amarillo está desapareciendo, lo que significa que el monstruo también se ha ido. Se pregunta dónde está cuando, justo en ese momento, suena el teléfono. Ve un monstruo. Alerta en otro distrito y se pregunta si ya han ido allí. Al mismo tiempo recibe una llamada de Diogman, quien le pregunta si vio la alerta de nivel 7. Dice que sí y luego tiene algo que decir, pero el tipo simplemente le dice que escuche y le advierte que irse y quedarse en casa. Antes de que Marwick pueda explicar que ya está allí, el tipo cuelga. Nuestro chico decide al menos intentar encontrar a Busu mientras los demás llegan para acabar con la criatura. Es entonces cuando, desde el arbusto junto a él, escucha una notificación telefónica. Cuando llega allí, encuentra ¿te desmayaste? Se mueve para voltear el cuerpo y pregunta si el sujeto está bien. ¿Pero lo ves? La mano y el charco rojo. Está claro que el pozo no está bien. En ese momento, necesitas un polvo amarillo para ayudar al niño a recuperarse. Empieza a producir su propio polvo, suplicando que no mueras. Sin embargo, la manita toca el suelo y, por lo que parece, ha fallecido. Eso es todo. La primera víctima ha caído y si simplemente lo enviaron a la oficina a morir, pobre hombre. Marvel toma la camisa del cargo y cubre a su amigo. Y ahora él, definitivamente no está contento con esto. Y otra parte del bosque. Le informaba al líder que estaba a punto de llegar, así que ¿dónde estaba? Diveman estaba. El contacto en el camino pero le dice, tienen bastante cuidado porque el nivel ya estaba subiendo a 9. Las órdenes son no enfrentarse solo a la criatura y esperar su llegada. Sin embargo, toda la montaña comienza a temblar hasta el punto que incluso en la ciudad la gente. Lo sentí y vi el polvo. El nivel había subido a 10, y ahora Kane se dio cuenta de que realmente no podría manejarlo sola. Ahora, el tratamiento en Yosiak era preocupante, por otro lado, era desesperado. Mientras Sen le decía al taxista que acelerara. UNF. Desafortunadamente, Juan estaba atrapado en el auto y sabía que no llegaría a tiempo. Kang estaba corriendo por el bosque con el objetivo de detenerse. Este monstruo antes de llegar al pueblo. De repente, se detiene y ve Cifra acercándose. Ella cree que es el monstruo, pero entonces nuestro hombre se da la vuelta. Inmediatamente, le dice que no se acerque más y que salga de ahí. Ella, un poco confundida, le pregunta qué pasa y por qué está allí. Caramba, Mario está furioso. Está justo en su cara, y le dice que se vaya antes de que pase algo. Ella pidió calmarse. Se pregunta qué está pasando, ya que no hay forma de que ella simplemente huya. Es entonces cuando dice que el demonio de la evolución ha alcanzado su forma final. Ella mira por encima de su hombro y quiere decir que el polvo ve a la criatura acercarse. Parece un fisicoculturista de 6 metros de altura con un 2% de grasa corporal. Le pregunta si realmente está luchando solo contra este monstruo de nivel 10. A lo que Mar responde que va a terminar esto solo porque tiene que matar a esta cosa. Intenta. Él se está clavando una estaca en el pecho, pero ella le aparta la mano, queriendo saber qué cree que está haciendo. Él explica que se comió la evolución. Monstruo, por lo que si sufre una herida fatal, evolucionará igual que él. En ese momento, Kane se da cuenta de que Maru está actuando de manera extraña y se pregunta qué está pasando. Ella le pidió que se calmara porque el resto de los equipos ya estaban llegando. ¿Cómo? Sin embargo, el niño se vuelve arrogante y dice que no quiere la ayuda de nadie, pero le das un puñetazo en el pecho, preguntándole si de verdad iba a clavarse esa cosa en el corazón sin pensar en las consecuencias. Al ritmo que iban las cosas, iba a perder su humanidad. Sin embargo, simplemente levantó la estaca y se la clavó en el pecho, diciendo que no. Aunque muera, el pobre Kanim se quedó allí, conmocionado, porque se dio cuenta de que la temperatura aumentaba.
Justo a su lado, vio un montón de cadáveres de maras que ya habían muerto incontables veces. Mientras se pregunta cuántas veces ha hecho esto, el jefe aparece por detrás, listo para lanzarle un puñetazo. Era demasiado rápido y su viejo. La única opción era defenderse. Pero no. Hoy, porque llegó el disparo, muchachos. Boxeo. El puñetazo de un Squagger puro agarra el brazo del monstruo y se lo arranca. El chico se ha vuelto completamente loco. Y la criatura está aterrorizada. Sin embargo, aún así, la agarra por el cuello y la golpea. Lo arrojó al suelo. Todo el terreno está destruido. Pero Maru no parece muy afectado. El monstruo parece querer soltarse del cuello, pero nuestro chico lo sujeta y empieza a acercarlo. Mientras tanto, Abman acababa de encontrar el cuerpo de Gucci. Se pregunta cómo sucedió esto cuando en ese momento el sonido resonó por la montaña. Kang empezaba a sentirse libre, diciendo que este no era el Marashinu. Nuestro chico les había dado un puñetazo a los monstruos. Se enfrentó y se arrojó sobre él. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que por primera vez no tenía ninguna expresión en su rostro. En el aire, cuando iba a lanzar otro puñetazo, el monstruo regeneró le dio un golpe en el estómago. El pobre salió volando, abriéndose paso. La mitad del bosque y choca contra un muro. ¿Te das cuenta de que tendría que intervenir y cortarse la mano para activar su poder? Pero justo entonces, Dietman la agarró del brazo y le dijo que se quedara quieta porque no podría con un nivel 10. No podían permitirse perder a nadie más. Ella no sabía que alguien ya había muerto. Y en ese momento, Dietman quería saber por qué Maro estaba allí. Recordaba claramente haberle dicho que se quedara en casa y no hiciera nada. Mientras tanto, su sede, sea joven, gritaba que un monstruo de nivel 10 había aparecido en la isla Gangwa. Alguien, sentado tras una silla, dijo que el líder de Dukeman acababa de informarles. Detrás de la silla estaba esa increíble doble de diseñadora, pero con el pelo blanco. Era la líder del antiguo cuartel general y dijo que ya había enviado un equipo. Si no podía manejarlo, debían enviar un mensaje al director John. Ese director que estaba sentado allí con las piernas cruzadas, comentó que este era el primer nivel 10 en los últimos 2 años. ¿No le recuerdas que la última vez que ocurrió algo así, todo el equipo de la montaña Surok murió junto con numerosos civiles? Él dijo, para calmarse porque en esa montaña tenían duques. Tenían al niño raro, quien en ese momento se levantaba de entre los escombros. Dijo, comencé a caminar de nuevo con. El líder dijo que estaba perdiendo la cabeza. Aceptó la oferta, corriendo incluso cuando el líder le ordenó detenerse. Intentó golpear la pelota de nuevo, quien también preparó un contragolpe. Puño contra puño, y la mano y el brazo de Maru quedaron destrozados. Hombre otra vez, y el monstruo lo agarró del cuello. Que nuestro chico respire. Whitman ya se disponía a sacarle los ojos, diciendo que no podía quedarse de brazos cruzados. Pero Maru lo agarró por la cintura y lo jaló de lleno. Hunter x Hunter avanza hacia él. Era Godin Santarm 2.0 en acción. Con su muñón en la boca del monstruo, utilizó la regeneración acelerada y su mano repe. Apareció en el otro lado, de la cabeza de la criatura. Incluso Duffman se sorprendió con los chicos, que dejó un cráter en el cráneo del monstruo tan pronto. ¿Qué haces si caes al suelo? Mario te atacó. Segunda comida, arrancando un trozo. Caín creía que ya ningún monstruo podría regenerarse, así que esto se acabó. Pero nuestro hombre seguía en la cima, lanzándole puñetazos a la cabeza y arrancándole pedazos. El líder apareció, ordenándole que se detuviera ahí. Hang intervino con su espada, y le cortaron la cabeza. Finalmente, los monstruos habían rodado y Maro simplemente se quedó de pie. Están mirando como una mano temblorosa. Y Kang, guapísimo, se acercó y abrazó a nuestro impasible Giga Chad. Y solo ahora, el resto del grupo llega preguntando qué pasó. Jin Maul quería saber si el líder Kang había matado a la criatura, pero Abman simplemente dijo que Maro lo mató solo. Algunos no podían creer que hubiera derribado a un nivel 10 él solo, y nuestro hijo estaba allí de pie, en sus amados brazos, ahora 1 metro más alto. En la siguiente escena, estamos en el funeral triste de Gudieu. ¿Es relevante? Requiere mientras los grupos permanecían en silencio. Yosoak, quien es más cercano a él, ni siquiera pudo decir una palabra. Kangas yo que Minifu está bien. Y le respondes que nunca se acostumbraría a esto. Zapato. Y luego quisieron saber cómo iban a manejar este incidente. Explique que, como siempre, el mando central diría que fue un accidente laboral. Al menos no lo devoraron, así que tenían un cuerpo para el entierro. Sin embargo, la isla Gangwa ya no se consideraba un lugar seguro. Vino y quiso saber si Marrow había enviado un mensaje, pero dijo que no. Después, y su carta de renuncia, desapareció. Ella dijo que le diera un tiempo antes de contactar con la sede, ya que lo encontraría y hablaría. Pero él más tarde se negó diciendo que había visto a alguien más pasar por eso antes. Estaba destinado en el mando central de Seúl.
Todo su equipo fue asesinado por una criatura de nivel 10, atropellado por el único superviviente. Y eso, fue entonces cuando aprendió que, tras la muerte de un compañero, nunca volvías a ser la misma persona. Maru había vuelto a la ciudad. Sala de juegos donde todo empezó tumbado en la cama, exhalando humo amarillo, suprimido. Desde el suelo, se abrió un cráter ensangrentado. La mano estará en emerger. Cuando miró hacia un lado, apareció Joan. Al principio pensó que era una de sus locas ilusiones. El chico dijo que había venido a hablar con él y le preguntó si estaba sorprendido. El chico, obviamente sorprendido, quería saber cómo había llegado allí el loco. Pero deberíamos explicarle que acababa de matar a un demonio y tuvo que venir a charlar con un niño. Parecía que estaba evitando a todos desde la muerte de Budio. Miedo de ser considerado responsable. John acaba de decir que murió por debilidad. El frío. Le disparó a nuestro chico con un disparo directo. Víctor solo dijo que estaba preocupado por el estado mental de los niños. ¿Este tipo está sentado en la cama? Sal de ahí, John. Esa cama es para Kang, el protagonista. Pero luego se lo contó a Maru y no podía terminar como su padre. ¿Maru? No tenía ni idea de que el tipo supiera de su padre. Fue entonces cuando Joan reveló que él y el padre de Mara fueron los primeros líderes de escuadrón. Cuando el primer demonio empezó a aparecer, también fueron los primeros en ser enviados. Y entonces, nosotros. Regrese a 1999. Ya tenía 30 años y estaba filmando en CRE. Se protegía tranquilamente de las balas. El monstruo siguió caminando hacia adelante hasta que le cortaron la mano. Todos el padre de Marrow les dijo que siguieran disparando. John, estabas ahí parado como un idiota. Su padre lo agarró del cuello y le ordenó que regresara y liderara el escuadrón de 6. Mientras tanto, otra conversación. Con cortado a la mitad. Uno sacó una granada y se lo contó a todo el mundo. Tiraron lo que tenían. La criatura estaba rodeada de bombas, un pato, y la mitad del bosque fue arrasado. Algún tiempo después, el humo se elevaba, y simplemente decidió comprobar el estado de la criatura. Bo y él, y llegaron allí en medio de la humo, vio al monstruo todavía de pie, con la mitad de su cuerpo faltante. La criatura abrió la boca, comenzó a absorber el polvo y, regenerando nuevamente. Inmediatamente, ordenaron a todos que comenzaran a disparar nuevamente antes de que pudiera recuperarse por completo. Sin embargo, un acusado se aleja de las balas, avanza y corta a todos. Uno no podía creer que algo así existiera. Explica que ese día, ambos escuadrones fueron completamente aniquilados. Despertó. Entre todos los soldados muertos con las manos en alto y uno arrodillado en el medio. Se acercó y le preguntó si estaba bien, pero las manos de uno de ellos estaban en shock. Incapaz de entender por qué habían muerto todos, me preguntaba qué era ese monstruo. Fue entonces cuando apareció más polvo amarillo, y comentó que esto aún no había terminado. Inmediatamente salió corriendo y John Follow, queriendo saber por qué estaba actuando de manera tan extraña. Fue entonces cuando se aterrorizó al ver a AJ, monstruo gigantesco con alrededor de 36 ojos cubriendo su cuerpo. Gritó que las manos se abrieran paso, pero se giró y dijo que estaba jodido. John quería sobrevivir, tuvo que aceptarlo. John no tenía ni idea de lo que quería decir. Sin embargo, en ese momento, un rift abierto ante ellos. Una mano emergió de adentro y atravesó el pecho de Jung. De vuelta en él. Dijo que el resto de la historia debería ser obvia ya que Maru había pasado por lo mismo. Cuando su sangre se mezcló con la de los demonios, empezó a trabajar para el gobierno. Maru quería saber lo que le pasó a su padre, y John lo explicó, que después de todo lo sucedido, intentó hablar con Han Su-wan sobre liderar la organización, pero él no quiso. Parecía que el impacto de absorber esos poderes había destruido una parte de su mente. Alas, en ese momento, solo hablaba de un único objetivo, alcanzar un lugar. Llamaron al abismo. El protagonista recordó haber sido arrastrado mientras su padre decía que así llegarían al abismo. Y John explicó que su padre se convirtió en un demonio porque creía que era la única manera de derrotarlos. No parecía creerlo, pero Sam dijo que era obvio, ya que la sangre demoníaca corre por las venas de todos los que usan habilidades. En otras palabras, quienes poseen poderes podrían, en cualquier momento caen al abismo y se convierten en demonios. Tiempo después, para esa conversación, miró a una foto de su padre y se preguntó si realmente se había convertido en un demonio. ¿Y recuerdas el salto? Había dicho que si dejaba de luchar contra las criaturas, no sería diferente de su padre. Armua era profundo y reflexivo, y él. Al día siguiente en la oficina, el administrador estaba allí observando. Al parecer, el chico no se había presentado a trabajar otra vez. Es hora de iniciar una investigación para encontrarlo. Khan tomó su abrigo y dijo que iba a su casa a hablar con él. Pero fue entonces cuando el chico apareció,
disculpándose por llegar tarde. Que se quedó en silencio en la oficina, Momaru F. Él mismo que se quedaría allí para investigar y descubrir la verdad. Aquí, se negó a creer las palabras de John de que su padre se había convertido en un demonio. En ese momento, John es la habitación donde alguien estaba encadenado diciendo eso. Los preparativos estaban casi terminados. Hombre. Entonces, una criatura enorme estaba atrapada allí. Dijo que pronto vería el abismo. De vuelta. En la oficina, la mudanza, que no estaba muy bien, hasta que Yewon se levantó y dijo que era hora de ir a almorzar. Pero Maru, escondido en su rincón, simplemente respondió que hoy no tenía hambre y que podría prescindir de él. Mientras los demás caminaban por el pasillo, comentaron que una vez más eran solo ellos cuatro. Desde el accidente con Busu, Maru se comportaba de forma extraña y cada vez estaba más preocupada. Kagmem se da cuenta de que no solo él, sino todos en la oficina parecen algo deprimidos. Algún tiempo después, actualización, abierto la puerta y llama a nuestro chico. Le pedí que sacara la basura mientras preparaba ramen. Bueno, cuando salió con la basura, se topó con Kang. Sin embargo, no tenía ni idea de que vivía allí. Ella respondió. Por supuesto que lo hizo, después de todo, estaba cerca de la oficina, era conveniente. En realidad, casi todos los de la oficina vivían allí. Ella vio que él llevaba la basura y la alcanzó. Ayuda en su. Se tocaron las manos. ¿Fue una propuesta de matrimonio? Ven. Ella le dijo que no podía culparse por lo que le había pasado a Woju, ya que todos en la isla compartían la misma responsabilidad. Pero él apartó la mirada. Dijo que sí encontró consuelo. Sabía que era su culpa. Sin embargo, ella se alejó diciendo que no intentaba consolarlo, sino decirle que siguiera adelante. Porque así es como se sobrevive en este lugar. Todos en este equipo ya habían perdido a alguien importante en sus vidas. Él no entendía qué quería decir con eso, pero siguió subiendo las escaleras. Y entonces sonó otra alarma. Dios mío, esta gente no tiene paz. Pero los líderes pusieron a Yosa, Juan y Maru porque le dolía el estómago. Era solo un nivel 6. Monstruo y nuestro chico ya se estaba poniendo la chaqueta. A Sam lo dejaron plantado y le dijeron que si Mark no quería ir, él iría en su lugar. Porque, al parecer, Maru estaba a punto de volver a meter la pata. Hombre. Y nuestro chico no estaba muy bien de salud. Simplemente se desplomó en su silla, conmocionado. Mientras tanto, Samu estaba cada vez más irritado con este chico deprimido. Allá en las montañas, le dijiste que tuviera cuidado con sus palabras porque Maro estaba pasando apuros. Pero dijo que no iba a perder el tiempo preocupándose por alguien tan destrozado. Solo necesitaban encontrar al monstruo y matarlo rápido. El hombre, antes de poder terminar su frase, se perforó la frente y cayó al suelo. Al levantarse, confundido por lo sucedido, miró a un lado. Había un monstruo rojo enorme y Seoamu cayó. Ella le rompe el dedo y aplasta el cuello del monstruo, que parece morir. Sus dos amigos se ponen de pie y le preguntan si realmente lo mató, y él responde que parece que sí. Entonces Yosa mira a un lado, preguntándose qué sería esa cosa. Había un gato gordo llamado Sang y parecía reconocerlo. Explicó que era su gato, pero que no tenía sentido que estuviera allí. Recogió a la pequeña criatura, diciendo que era hora de volver a la oficina, mientras se preguntaba por qué se sentía mucho más pesado hoy. Así que fui yo quien le dijo que no trajera esa. Déjalo ahí, ya que parecía feliz. De vuelta en la base, les dijiste a todos que lo vieran. Mira lo que había encontrado en las montañas. Pero todos saltaron en shock y se desplomaron. Inmediatamente le dijo que lo soltara. La criatura en sus manos. Parece más un bebé demoníaco. Era el demonio de la duplicación en ese momento. Cuando atacó, el impacto les dio a todos en la frente. Cayó al suelo. Y despegó. Corriendo, pero en tu misión sexual estaba. Un gatito escapándose. Corrió tras él por el pasillo. De repente, cae de golpe. En una puerta. Ahora incluso Diopman había recibido un golpe en la frente. Un poco. Mientras tanto, más tarde, comentó que aparentemente, alguien tuvo el descaro de traer un demonio de la montaña adentro. Todos voltearon a mirar a Yousiuk con enojo, quien rápidamente dijo que no era su culpa que un gato se pareciera tanto al suyo. Además, Yewan y Samgu también habían estado con él, así que la culpa también era suya. Joan se puso de pie, les dijo que dejaran de buscar a alguien a quien culpar y que deberían concentrarse en cazar al monstruo, especialmente porque el polvo se estaba extendiendo. Llegó a esa puerta extraña y mencionó que podría ser una ilusión, por lo que debían tener cuidado. Al entrar, todos quedaron atónitos por lo masivo. El espacio interior era. Kanin les dijo que miraran hacia adelante. Había. Un rayo se abalanzó sobre ellos. Apareció un polvo amarillo de Firdi y un monstruo gigantesco. Era el demonio araña. Debajo de la criatura yacía un niño muerto. Yewon se horrorizó al verlo e inmediatamente recordó al niño abrazando a alguien y llamando a la madre. En ese momento recordó el momento en que murió y corrió hacia él. Kang la agarró,
diciéndole que se quedara quieta porque era peligroso. Pero Yewon dijo que allí era exactamente donde el demonio había matado a su hijo. Kang le dijo que reaccionara, que esto era solo eso es lo que recordaba. La criatura había atacado la frente de todos y se dio cuenta de que estaba invadiendo sus recuerdos para crear estas ilusiones. Marva preguntó entonces si la araña en sí no era solo otra ilusión. www.leary.com. Se dijo que tal vez no, ya que el demonio podía duplicar criaturas con las que se había topado antes. El protagonista, Kajinus, no estaba seguro de si algo así era posible. Fue entonces cuando recordó lo que Jon había dicho, cómo la sangre demoníaca fluía dentro de ellos, portando información, razón por la cual tenían poderes. Eso le hizo preguntarse si era cierto, que significa que cada demonio al que alguna vez nos hayamos enfrentado podría ser duplicado aquí. Kang lo confirmó. Tanto el demonio de nivel 10 que le dio a DF Min sus poderes como el demonio de la gula que le había otorgado los suyos a Maru. El problema era que, si la criatura podía duplicar todo eso, ¿cómo? ¿Deberían de tener algo así? Para Maru, el mayor problema era el demonio de la gula. Fue él quien creó su trauma. Se desplomó en el suelo, aterrorizado de que el monstruo apareciera y matara a todos. Pero Deepman lo tranquilizó, diciéndole, no se preocupen, nadie iba a morir. El grupo avanzó. La criatura y Kang se lanzaron al ataque diciendo que solo necesitaban protegerse mutuamente. Al mismo tiempo, el sonido le rompió un dedo mientras Kang le cortaba el cuello al demonio. La criatura, salida agradable. Y los dos se quedaron allí con total arrogancia después de tomarlo. Lo derribamos, pero tú. Luego se materializó otra puerta. Un segundo después, se encontraron en un lugar diferente. Parecía ser parte del poder del duplicador. Kang. Ella preguntó, ¿quieres si está bien? Y ella respondió que sí. Bien, y ya se había recuperado. Marvis a su F. Pensando, Yewon ya había experimentado ver a su hijo morir frente a ella. Luego dijeron que debían darse prisa y encontrar la siguiente puerta para escapar de esta pesadilla. El suelo estaba lleno de cadáveres. Marlin notó que crecía moho a lo largo de las paredes e inmediatamente se dio cuenta de que estaban dentro de los recuerdos de Kim y Bak. El hombre mismo está allí llorando por su esposa. Aquí estoy. Recuerda el momento que pasó con ella y también cómo ambos murieron en el moho. ¡Qué trágico! Sean lo señalará hacia arriba, diciéndoles que miren. El techo. Era criatura roja enorme cubierta. Y musgo en su espalda. Esporas. Comienzan a caer y Maru en realidad. Inhaló uno accidentalmente. Inmediatamente. Vomitó y revisó. Haga clic en el resto del grupo. Desafortunadamente, ya estaban todos caídos. Se dio cuenta de que, debido a su rápida regeneración, podría ser el único que quedara en pie. Empezó a arrancar las esporas, diciéndose a sí mismo que tenía que encargarse de esto solo, y mordió directamente al monstruo arrancándole un che. Sinceramente, me aterraba que todo esto fuera una ilusión, que acababa de morder a un compañero de equipo. No fue así. Todos empezaron a despertar. Eres una mierda. Celebró diciendo que creía muerto. Kanglands del Sol. Pantalla de la aplicación de contraseña del párrafo 4 en funcionamiento C. Te apoyaste con su esposa. Ahora, todo podría estar bien. ¿Desde cómo? Ella había muerto en el origen de sus poderes. Maru recordó que Kang dijo que todos en la oficina habían perdido a alguien importante. No era el único que había pasado por momentos difíciles, así que no podía permitir que eso lo destrozara. Decidió que era hora de seguir adelante y pasó rozando a Yonu. ¿Quién? Inmediatamente lo empujó hacia atrás y caminó hacia adelante, diciéndole que no se interpusiera en su camino. Ya había ido a abrir la puerta, pero Maru le advirtió que tuviera cuidado. Nadie sabía qué habría al otro lado. Pero, ¿de acuerdo? Se burló diciendo que no le importaba. Apareciera lo que apareciera, simplemente lo mataría y seguiría adelante. Entonces vimos a alguien parado, frente a la puerta, Plaza de los Mártires, y tratando de averiguar quién era Sam himself. Marva sonrió, diciendo que, a juzgar por esa cara molesta y engreída, tenía que ser su versión de memoria. Desde dentro de la puerta, el demonio del templo emergió. El sonido del hombre no huyó. Fue directo al demonio y le pidió una habilidad. Obtuvo un poder más fuerte que el de su padre. Mark, se sorprendió al ver a este lunático hablando directamente con el demonio y pidiéndole una habilidad. A Sam le explicaron que era la única forma de ir en contra de su padre. La criatura chasqueó su propio dedo y se destrozó la pierna. Al adentrarse en la tierra de los golpes, algunos afirmarían que nadie volvería a ver este lado de él. Empezó a romperse los dedos para intentar derrotar al jefe. Le dijo que muriera, pero desafortunadamente, a diferencia de él,
El jefe tenía 78 dedos que romper. Todo su brazo se torció de forma antinatural, y... Nos vemos en movimiento. Lo sentí por completo. Genial. Cayendo al suelo. Marla se dio cuenta de que tendría que golpearme. Estaba a cargo del monstruo junto a Khan. Juan y Dianpe ya estaban preparados para desatar sus poderes. Fue entonces cuando innumerables brazos brotaron del cuerpo de la criatura. Convergen. Y todos sabían que estaban en serios problemas. Cada dedo de su cuerpo comenzó a romperse. Y con ellos, sus propias espinas. Yacen en el suelo, agonizantes. Maru se dio cuenta de que el demonio del templo era mucho más fuerte de lo que pensaba. Como siempre, Marry fue la primera en recuperarse, gracias a su rápida regeneración. El problema era que no entendía por qué Simu no hacía nada. Disparó. Le tocaba levantarse y tenía la misma habilidad que la criatura, así que debería estar haciendo algo. El pobre yacía allí, boca abajo en la acera, preguntándose cómo Maro tenía el valor de decirle eso. Quería ser más fuerte que su padre. Por eso. Pero pidió una habilidad de nivel extremadamente alto. Pero allí estaba, humillándose de nuevo, perdiendo una vez más contra este chico. Si ni siquiera podías con esto, ¿qué sentido tenía tener habilidad? La profunda F. Y levanta su brazo creando aún más manos. Maru sabía que su próximo objetivo sería él, ya que era el único que seguía en pie. Los dedos crujieron y el dolor era insoportable. Muchos huesos se retorcieron tanto que incluso su capacidad de regeneración perdió. Empezaba a fallar. Se desplomó al suelo completamente inmovilizado mientras el demonio pasaba tranquilamente junto a él. Corre hasta que Dickman haga algo. Dickman explicó que necesitaba arrancarle el ojo al demonio, pero en ese momento, su cuerpo no se movía. Arbofel estaba completamente desesperado, como líder era inútil. Todos gritaban a alguien que hiciera algo, ya que él era el único que realmente entendía este poder. Mientras el demonio se acercaba a los 3 miembros restantes del equipo, su naranja se expandió, creando una masa de dedos, y fue entonces cuando asumir o darse cuenta de que había actuado. Se rompió. Espero que uno de sus propios dientes lo destruya. El brazo del monstruo, uno que simplemente engendró los dedos. Kang ve el momento de distracción, se levanta y se lanza hacia la criatura, cortando otro brazo. El problema no solo era que estaba débil, sino que todo el cuerpo del demonio estaba cubierto de hueso, por lo que su espada simplemente se atascó. De repente, algo la agarró del cuello y la levantó en el aire. No tenía idea de lo que estaba pasando en mí. Se preguntó por qué estaba flotando. El cronometrador fue el único que entendió. De la sangre que goteaba del brazo del demonio del templo, se formaron innumerables manos que la agarraban y la sujetaban por los pies. Y peor aún, cada parte de ella que estaba atrapada ahora estaba siendo retorcida. Inmediatamente, Maro se levantó y corrió hacia la criatura, gritándole que se detuviera. Pero entonces, lo agarró del cuello, lo levantó en el aire. No podía ver ni hacer nada. En ese momento, San sabrá si has recibido el poder de este demonio. También debería poder usarlo. Se mordió el brazo, dejando escapar el BL. Caen al suelo y luego comienzan a formarse manos que agarran al monstruo, y tirando de él hacia abajo. En el segundo que la criatura quedó inmovilizada, algo salió de la nada y lo golpeó justo en el cuello. Eras tú en Spider. Y con eso, declaró que parecía que tenían uno. Todo el equipo estaba exhausto. Un tiempo después, tu movimiento de Sean estaba apoyado contra una pared, pero al menos estaba contento de haber aprendido algo nuevo sobre su habilidad. Alguien gritó. Él. Era Maru diciendo que era. Qué bien que lo hubiera aprendido. La próxima vez quería ver esa habilidad puesta en práctica. Uso. Y el monstruo mordedor se cayó. Se marchó, dejando a Maru molesta, aunque solo intentaba darle un consejo. Después de descansar, se dirigieron a la siguiente puerta. Tan pronto como se acercaron, todos sintieron algo extraño. El sonido resonó y Seon siempre preguntaba adentro, como nadie parecía reconocerlo puede suponer que podría ser Masoth Ability. Dio un paso adelante, curioso por lo que encontrarías. Al abrir la puerta, algunos estaba llamando a su padre. Era él el que se escondía frente a una criatura gigantesca. Todos se sorprendieron al ver que este demonio tenía ojos. Mari intentaba liberarse de la lucha mientras lo arrastraban. Pero su padre solo le dijo que este era el camino al abismo. Si quieres, para proteger a sus seres queridos, tuvo que obtener el poder del demonio de la gula. Al escuchar esta conversación sobre proteger a los demás, Maru se dio cuenta de que tenía sentido, considerando lo que John había dicho. ¿Recuerdas? Recuerde que Juan y aclamado su padre habían abandonado su humanidad. Parecía que el director John le había mentido. Un hombre de la central golpeó la mesa con la mano, diciendo que era mucho menos de lo esperado. Era la anciana de los Increíbles, diciendo que ahora tenían muchos menos usuarios de habilidades, pero que el número de demonios seguía aumentando.
que la calidad era más importante que la cantidad. Pero ella replicó que el número de usuarios de habilidades de nivel 7 era particularmente bajo, sobre todo en la región antigua. Preguntó. El plan era si intentaba deliberadamente forzar el surgimiento de individuos más fuertes. John simplemente declaró que, de ser necesario, eso era exactamente lo que estaba haciendo. La anciana golpeó la mesa, diciendo que la verdadera locura era dejar morir a un grupo de civiles solo para que unos pocos se convirtieran en usuarios de habilidades. Como director en este lugar debería saber lo peligrosas que eran esas palabras. De repente, alguien llamó a la puerta. Una joven entró informándole que los materiales que había solicitado se retrasarían porque habían perdido contacto con la isla de la pasarela. Inmediatamente, la anciana les ordenó que averiguaran si esos cabrones salían temprano del trabajo. Mientras tanto, los grupos se encontraron cara a cara con un demonio de la glotonería, que les rugió. En ese momento, lo único que querían era irse a casa. Eso es lo que, cuando Yosa señaló sin querer y les dijo a todos que miraran eso. Directo. Curiosamente, el monstruo de la glotonería ya se estaba derritiendo. Dentro de segundos, la criatura se hundió en el suelo y desapareció. Joel. Me pareció extraño. ¿Por qué desapareció el monstruo sin siquiera atacar? El oftalmólogo luego comentó que este demonio parecía diferente a cualquier otro que hubiera encontrado antes. Todos estaban aliviados al menos de que no tenían que luchar contra esa cosa. Eso es lo que una voz llamó a mi hermana, ¿verdad? Así supieron que era el turno de Kang. Da un paso adelante y les dice que esperen. Dispara. Voy solo, obviamente. Maru le advirtió que era demasiado arriesgado, pero ella respondió que quería prepararse ahora para cuando se enfrentara al verdadero. Podían quedarse allí, ella regresaría. Vaya, de verdad que se quedaron. Yo no lo habría hecho. Muru estaba seguro de que le sería muy difícil ganar, sobre todo porque Seonu había luchado tanto contra el demonio del templo. Decidió. Tuve que echar un vistazo rápido a lo que estaba sucediendo. El camión estaba atrapado en la batalla. Monstruo rojo. La cosa extraña. ¿Fue suficiente? Otro demonio estaba observando la pelea. Una vez más, era uno de esos con ojos. No. Por mencionar algo como el demonio de Gledni. Empezaba a disolverse. ¿Listos? Ese momento llegó, la espada se hizo añicos. El monstruo se movió al finalizador. Le disparó para que tuviera cuidado, pero ella insistió en que ya había dicho que se encargaría sola. Sin embargo, él le dijo que prestara atención. La criatura tenía algún tipo de habilidad defensiva. Y si ese fuera el caso, entonces deberías agregar esa potencia también. Solo para que lo piensen como él. O cerrar. ¿Ves cómo dijimos que era? Ya basta. Ahora ella iba a ganar. Él aún quería ayudar, pero no tenía otra opción y todos tenían que esperar. Algún tiempo después la puerta se abre y la mano ensangrentada se extendió. No se necesitan lágrimas esta noche. Surgió hermosa en una vida. Ella es. Se tambaleó hacia adelante y se desplomó en los brazos de Mara, quien también estaba completamente destrozado. Samu estaba frustrado. Él había necesitado ayuda mientras ella la derrotaba. El demonio que le había dado su poder por sí solo. 2-1. Dijo que ahora solo quedaban Yosox y las criaturas líderes. TikTok Duka confirmó una pregunta de por qué la puerta no había aparecido todavía, quien mencionó que la criatura que encontraron en el bosque tenía habilidades similares a las de Yosax. No estoy de acuerdo, tenía sentido ya que el la primera vez que se encontró con el demonio, también había estado buscando a su gato, lo que significaba que en ese momento solo quedaba el demonio del líder. Allí estaba rascándose la barriga, preguntándose por qué lo habían olvidado en ese momento. Todos comenzaban a notar que este maldito, el líder no se tomaba las cosas en serio, su demonio era de nivel 10. Youso lo mencionó diciendo que, al parecer, ese dios tenía suerte. Los hombres queridos dijeron que estaba muy contento porque con esto, todos, y mucho más seguro. Maru celebró, el resultado de Mamilla fue, en realidad, el mejor. Todos parecían tranquilos, el polvo amarillo se estaba asentando. La criatura había desaparecido. El líder luego dijo que parecía que Kang y Hamlet serían liberados rápidamente. Sería una buena idea llevarla al hospital y luego ir a comer algo de barbacoa coreana. En ese mismo instante, Naru le dio un puñetazo en la cara. Todos quedaron atónitos cuando Maru lo agarró del cuello y lo acusó de ser el demonio. Jioan le dijo que dejara de golpear al líder, diciendo que había perdido la cabeza. Pero Maru señaló que el líder había comido barbacoa coreana el día anterior y terminó con dolor de estómago. No habría forma de que quisiera volver a comerla hoy. Por un segundo, todos se quedaron en shock y el líder miró, confundido sobre por qué hablaban de su estómago. Al segundo siguiente, al ser pisoteado, todos coincidieron en que era motivo suficiente. El líder les gritó que pararan. Todos estaban perdiendo la cabeza. Se levantó y salió corriendo. En el momento en que salió del edificio, el verdadero Diglobin aleatorio sobre el grupo se quedó impactado y el líder le preguntó qué demonios acababa de golpear. Se calmó el polvo.
y el Diablo Rojo emergió una vez más. Algún tiempo después durante la reunión, el líder se dio cuenta de que, aparentemente, mientras estaba hospitalizado con este dolor de estómago, habían traído un demonio. Les advirtió que sí. Si la sede se enterara de esto, a todos se les reduciría el salario durante un año entero. Todo el incidente debía mantenerse en secreto. El lado solo quería irse a casa porque estaba agotada. Fue entonces cuando alguien la llamó. Pensó que sería Maru, pero no, era Sang-woo diciendo que quería hablar de algo. Ahora revelamos que el demonio de sus recuerdos. Pero una vez que acabas de pelear, ya lo has visto antes. Ella preguntó dónde y cuándo y maldita sea, míralos. Se decía que Damon era el director John. El tipo ya sabía toda la verdad, su coeficiente intelectual era de otro nivel, un sólido 200. Visto y luego desplazado hace 20 años. Habitación, preguntando dónde estaba su padre y si estaba trabajando en el sótano otra vez. Ella respondió que sí lo era. Dijo que no le importaban ninguno de los dos, así que a los chicos tampoco debería importarles. Sama salió al sótano. Ventana, limpie el polvo y el interior. ¿Qué es? Fue exactamente lo que imaginabas. Estaba en pleno proceso de transformación en demonio. De vuelta. El Kang actual no lo podía creer. Quien dijo que cuando fue a revisar el sótano donde estaba su padre, solo vio al demonio. Estaba seguro de la hora. Pero con el paso del tiempo, ahora lo veo. Estaba convencido de este recuerdo. Cain quería saber qué era realmente el director. ¿Demonio o por qué se quedó allí parado viendo morir a su familia? Sean explicará que eso era exactamente lo que quería averiguar. Aquí tienes. Involucrado en todo esto, acaba de descubrir la verdadera identidad de Jones. Si te hicieras fuerte, trabaja a menudo en la sede, estarás más cerca de descubrir la verdad. Kane le dijo que un recuerdo de la infancia por sí solo no bastaba para demostrar nada. Necesitaba algo más concreto. Él respondió que ya tenía una muy buena idea de cómo demostrarlo, pero que necesitaba algo primero. ¿Qué? Preguntó ella. Siguiente escena, un cuartel general. Kang y Maru estaban allí. Maru quería saber por qué estaba allí, y le dijo que ya se lo había explicado 1000 veces. Señaló a Sang-woo, diciendo que no deberían estar allí solo por la ridícula teoría de la conspiración de ese lunático. Tras un momento de silencio en la habitación, Jong entró, disculpándose por hacerlos esperar. Se sentó y preguntó qué demonios. 3 de ellos habían venido a discutir. Marva se sintió incómoda, pero Sen-mue fue directo al grano. Dijo que sabía que el director había estado presente cuando usó las habilidades de búsqueda de cámara. Marva se quedó atónita. Y el director respondió que no entendía muy bien de qué estaban hablando y necesitaba una explicación más clara. Kang entonces declaró que el demonio presente ese día tenía ojos. Gracias. Había oído que este demonio era el director. Vaya, no esperaba que su plan fuera confrontarlo así sin más. Salten. Algunos se llevaron las manos a la cara y dijeron que, al parecer, habían sido engañados por algunas teorías absurdas y vagas. Primero, el niño quería culpar a su padre por la muerte de su madre, y ahora lo acusaba de ser un demonio. Hasta ahora, Mara ni siquiera sabía que eran padre e hijo. Pasemos a quien golpeó la mesa, diciendo que esto no tenía nada que ver con su madre. Quiere saber la verdadera identidad de John. Luego miró a Maru y le ordenó que usara el polvo amarillo para exponer la identidad del director. Pero John Warren, si usaba ese poder innecesariamente, perdería toda protección de la isla de la pasarela. Marat. Lo dudé por un segundo y luego llegó a un bucle solar que indicaba que sería mejor abandonar esto. Ella también ganó y descubrió la verdad detrás de la muerte de su familia, pero poner a Maru en esa situación no fue el camino correcto. Al oír eso, Marva recordó cuando habían estado en su antigua casa, y preguntas si esto la ayudaría a encontrar esa verdad. Recordó el recuerdo del demonio matando a su hermano. Luego se levantó y dijo que si ese era el caso, ICM tendría que asumir toda la responsabilidad. Empezó a extenderse una nube de polvo amarillo y declaró que era obvio. El director se levantó y preguntó por qué tenía que hacer algo así. A su propio hijo. Pero Sean, conmovido, por supuesto, respondió que nunca lo había considerado siquiera un padre. Inmediatamente empezó a romperse los dedos, diciendo que John era solo alguien que los había abandonado a él y a su madre. John se quedó quieto mientras el vaso rápido detrás de él se hizo añicos. Vamos a avanzar. Y golpeó su hombro contra el pecho de Jung, enviándolo fuera del edificio. Mientras caía, Mario gritó que esto era una locura, no había polvo que lo ayudara a sobrevivir. Pero Juan simplemente les dijo que esperaran, que verían la verdad. Mientras te desplomas, pensó el director para sí mismo. Estos niños realmente empezaban a sacarlo de quicio. Eso es. Fue entonces cuando sintieron algo. Dar la vuelta están. El portal se abre y por supuesto el director sale de él liberando polvo de su boca que prueba. De Seonbu tenía razón.
La joven entró en la habitación exigiendo saber qué estaba pasando, entonces vio el polvo. En el momento en que se dio cuenta de que estaba mirando directamente, ella le pidió que se explicara. Kang gritó de inmediato. Young afirma que el director Yeon estuvo involucrado en la muerte de su familia. Yeon preguntó entonces si, además de estos tres, alguien más en la isla sospechaba de él. Nadie respondió. Él simplemente. El Smurf puede decir que su silencio le dijo todo. Luego activó su función espacial, poder y golpeó el suelo con la mano. En un instante. Todos parecían estar teletransportados. En un momento, estaban en la oficina. Al siguiente, se encontraban en un edificio aislado en un lugar desconocido. Sang se quedó allí y Yu Young exigió una explicación, queriendo saber qué estaba haciendo. Dijo que desde entonces empezó a cuestionarlo, no tenía otra opción. Además, no podía quedarse en toda la oficina con sangre y órganos. Entonces, activó su poder espacial y les envió un árbol de impuestos. Habías disparado una advertencia desesperada con su habilidad, y cada uno logró agacharse. Mirando hacia atrás, Mar vio que el ataque de un toque había sido completamente borrado. No pretendías preguntar, Yeon, ¿qué estaría haciendo si hubiera perdido la cabeza? Pero él simplemente respondió que estaba cortando las partes podridas. Los niños habían visto demasiado. Qué lástima que ella, el calvo y el hombre de la peluca, también se hayan visto envueltos en esto. Todos recuerdan. Grandes armas contra el abismo, pero al mismo tiempo, deshacerse de Maru fue algo positivo. Incluso con el abismo, había un mapa. Un fuerte dolor de cabeza. Maru preguntó por qué lo acusaban de estar del lado del abismo. Jung comenzó a preparar otro ataque espacial, diciendo que era porque los humanos eran demasiado débiles. Su mano apareció de repente detrás de mí. Puede girarse para mirar. Hombre, 2 cabezas fueron cercenadas al instante. Mario quedó en shock, pero de repente te pones a agarrar su propio pecho. Ahora, vayamos a nuestro corazón durante 5 segundos. Y con eso, activó el poder de la pausa eterna. También poseía los rakshas del tiempo, lo que le permitió sacrificar 5 años de su vida para retroceder 5 segundos. Con eso, regresaron al momento presente, cuando Yeon estaba preparando su ataque. Compártelo con ellos y diles qué es. Parecía que ya lo había hecho antes, ya que Yu Yeong acababa de salvar a todos. La sangre en su pecho. Obvio. Pero Maru preguntó cómo seguían vivos. Acababa de verlos morir. Le pareció extraño. El director, nadie más debería haber podido sentir su habilidad. Es entonces cuando Baldi y Wigman avanzan. Lo mismo. No tuvieron tiempo para esto. 2. Luego intentó un ataque coordinado, pero Yeon desapareció en el aire y reapareció justo detrás de ellos. Caminó hasta decir en madera, preguntar si esta jodidamente realmente había intentado matarlo. Samu chasquea uno de sus dedos y el taladro. Todo el brazo del director se vio afectado. Para aprender el hombre y dijo que lo había hecho porque no era su padre. Estoy preparado para otro ataque espacial. Pero Maru y Kane apenas lograron F. Lo tiras al suelo. Les pides que tengan cuidado. De lo contrario, mueren de nuevo. Curiosamente, tú, joven, les decía que lo capturaran vivo porque tenían 2 preguntas. Adiós. Todos los en Wigman respondieron que no estaban seguros de si eso era posible. Las manos que se aferraban se juntaban y, al soltarlas, su sangre parecía estar ligada. No lo harán. Que estaban a punto de ir con todo. Wigman atacó primero, jactándose de ser el más rápido. Por su habilidad de sangre, sí, duplica la velocidad de ataque. Pero hombre, Yeon simplemente preparó un solo corte y le cortó la cabeza. Donde sea. Todos sabían que el pobre no tenía ninguna posibilidad. Pero tú, incluso sin su cabeza, Wigman logró asestarle un puñetazo en la cara a Yeon, y su cabeza cortada le dio una nalgada. Por el aire sonriendo diciendo que ganarían. Como era de esperar, Baldi reveló el secreto de su habilidad, sin motivo aparente. Explicó que mientras su pacto de sangre los uniera, no morirían. Un corte espacial hacia ellos. Pero el vínculo de sangre se realizó de inmediato. Ahora sí que tiene sentido. Por eso lo expliqué. La última plataforma de misericordia. El acto podría ser separado. Wigman. Y tumbado en el suelo, agradezco al director por todo lo que había hecho. Pero, por desgracia, hoy era el día de la despedida. Maru estaba impresionada por la fuerza del tipo, pero pronto, que Yeon esquivaba todo lo que tenía. Ahí es donde King les dijo que buscaran, observando de cerca lo que ocurría después de esquivarlo. Hasta hace tanto tiempo que Yeon se había visto envuelto en los lazos de sangre. Claro. Boris Baldi y Wigman comenzaron a tirar, diciendo que este era el final. Siendo estirado y tirado desde ambos lados. Vete, ordénales que lo terminen y... Kang se cortó el brazo. Al mismo tiempo, Sen romperá el otro.
Estaban emocionados. Al parecer, finalmente habían ganado, ya que Jon ya no podía activar sus poderes. El problema fue que el polvo amarillo absorbente se regeneró inmediatamente. El líder le ordenó a Maru que lo mordiera y detuviera la regeneración. Nuestro chico salió corriendo, gritando que nunca había mordido a un humano. Pero justo en medio de su cargado, la expresión de Jones cambió. Sonrió con suficiencia. Se horrorizó al ver al hombre transformarse. Todos temían que se hubiera convertido en la misma criatura del sueño de Ken. El puñetazo intercambió con Maru y desató una ola de energía espacial. Intentó defenderse, pero comenzó a ser absorbido por la oscuridad. La energía fue atraída hacia la mano de Jung y antes de cada la mirada de todos, Maru desapareció en el vacío negro. El monstruo transformado se quedó allí parado, sonriendo como un loco. Mientras tanto, Yu Jong seguía intentando procesar lo que estaba sucediendo, y se disculpó diciendo que no había querido revelar su verdadera naturaleza. En ese momento, Sam lo sabrá. Esta cosa no era su padre. Entonces, ¿qué le había pasado al verdadero? El demonio se puso una mano en la cara y murmuró que no podía creer que tuviera que matar a los mismos soldados que había creado. Obviamente, Kang entendió exactamente lo que quería decir con eso, y ella se negó a creerlo. Pero él puede. Lo confirmó, él era quien había convocado a los demonios a su casa. En la tercera edad, tenía una aptitud natural para los deportes y de inmediato se dio cuenta de que se convertiría en una experta en el manejo de habilidades. Por supuesto, la pandilla se abalanza sobre él y se enfurece, pero el líder le gritó que se detuviera. Demasiado tarde, ya había blandido su espada. El demonio extendió su mano y el cuerpo comienza a desintegrarse. Administrar el usuario eliminado de la existencia con un solo toque espacial. Al mismo tiempo, has perdido un brazo y todos los demás fueron aniquilados. Sin. Elige al líder una vez más, y agárrala en el corazón y retrocede el tiempo si son un segundo. Esto es, momento en que agarró el hombro de Kang, y le advirtió que no se moviera, de lo contrario, todos morirían. Pero Kang estaba muerto. No es ningún secreto, exigiendo saber qué se suponía que debían hacer. Solo admitió que ella no tenía ni idea. Desde que Jung se transformó, había adquirido una fuerza monstruosa. En ese momento, ninguno de ellos tenía ninguna posibilidad. Ni siquiera podían acercarse a él. Gracias. Dijo que si aún tenían a Maru, podrían tener una oportunidad. Entonces, ¿cómo podrían traerlo de vuelta? Pero el líder respondió que era imposible. Nadie había regresado jamás de la oscuridad que creó Juan. Nuestro muchacho, mientras tanto, corría por el vacío, tropezando como él. Idiota, corre. Hasta quedarse sin aliento, pero seguía sin encontrar luz por ningún lado. Eso es lo que, cuando se desplomó en el suelo y miró hacia adelante, creyó ver una salida. Claro. Te levantaste de inmediato y corriste hacia él, desesperado por ver qué era. Pero con esa luz, él puede joder. Cara a cara con el propio Jon. El hombre parecía delgado y desnutrido, mirándolo fijamente. Incredulidad. ¿Cómo llegó un humano aquí? En tono de siseo, Maru respondió que había quedado atrapado mientras luchaba contra alguien idéntico a él. Y ahora quería saber qué era este lugar. Eso es. Soy Jon. Explicó que lo que él pensó que era uno de los demonios que escapó del abismo. Mara estaba aterrorizada porque esta criatura no solo tenía ojos, sino que podía correr como una persona normal. Esa es una. El verdadero Jon reveló que esa cosa era uno de los 8 dioses, seres que existían por encima de los demonios ordinarios. Eran los seres que habían recibido los poderes y el rey supremo del abismo. Por instinto y mata cualquier cosa. Sin propósito, los 8 dioses pueden tomar sus propias decisiones y actuar por su propia voluntad. En ese momento, el monstruo estaba desatando otro corte espacial con todo el Kang. Les decía a todos que protegieran a Lear, ya que todos morirían si lo hacía. Con eso, tanto Kang como el calvo fueron cortados por la mitad. Maldita sea, ese líder está perdiendo demasiados. Su propio corazón una vez más y retrocede 5 segundos. La cabeza. A unirse nuevamente a sus cuerpos mientras él. La charla evolutiva dice que aquellos del Reino Supremo son extremadamente poderosos. Ningún usuario de habilidad debería luchar jamás contra uno de estos dioses porque no tienen ninguna posibilidad de ganar. En ese momento, el ojo le dice a la líder que ya ha retrocedido en el tiempo incontables veces. ¿Por qué no se rinde? Mientras tanto, Yudon se pregunta cuándo exactamente comenzó a seguir las órdenes de ese monstruo. El chico sonríe y dice que ella es muy persistente. Levanta los brazos, creando un grupo de demonios. Los portales anuncian que la cosa se va a poner interesante. Empiezan a llover criaturas, y todos saben que la pelea se ha vuelto aún más complicada. Se apiñaron en este centro para protegerse, al mismo tiempo que Marl
Quiere saber cuál es el propósito de estas criaturas. Si los dioses auxiliares también son demonios, ¿por qué matan demonios? Jon explica que la criatura que tomó su cuerpo escapó del abismo y se convirtió en enemiga del Rey Supremo. Ahora intentemos convertir a los humanos en un arma para destruir el abismo. Se pregunta si todo este asunto del funcionario público es solo una manipulación del demonio espacial. Se pregunta si matar a ese bastardo realmente podría poner fin a la guerra. Sin embargo, Jon responde que ya es demasiado tarde porque la guerra con el abismo ya ha comenzado. Nuestro niño piensa profundamente y dice que ese demonio muere, tomará nuevamente el control de su cuerpo. Agarra el brazo de Jones y le dice que van a salir de ahí. Pero Jones dice que es imposible porque está consciente. Está atrapado en ese lugar. Mario, poniéndose sentimental, le dice que su hijo lo está esperando afuera. Sorprendido por esto y pregunta por qué está criando a su hijo en un momento como este. Un niño de 5 años en preescolar no estaría allí. Obviamente. Russ se sorprendió con esta información, y Jon simplemente dice que hablar así es extremadamente agotador. Se va a descansar con su hijo y su esposa, Marvin. Intenta tirar de él, diciendo que necesita salir de allí ahora porque hay una forma de que ambos escapen. Pero el director vuelve a bajar la cabeza y dice que es imposible irse de allí. Regresen. Con el edificio abandonado, el grupo SF, luchando contra los monstruos que llegan en masa. El espacio. Y dice que esta es la oportunidad perfecta. No puedes deshacerte de ambos enemigos a la vez. Un corte espacial atraviesa a ambos demonios y se dirige directamente hacia todo el grupo. La energía se expande lateralmente, y unen sus manos, enviando un ataque a todo el grupo. ¿Es simplemente cualquier barra? Era el espacio mismo encogiéndose a su alrededor. El ritmo se movió, indicando que este era el fin, hasta que una mano empezó a emerger de un portal. Era Maru, quien había regresado del infierno del diablo. El monstruo se sobresaltó y Kang estaba increíblemente presionado. Salió gritando que el escape funciona. Enii apretó el puño, diciendo que era hora de la venganza. Luego vemos unos minutos. Fue antes, justo cuando Jon dijo que era imposible escapar de ese lugar. Nuestro chico insistió, diciendo que claro que no, que tenía que encontrar una salida. Esa es una. El demonio puso su pequeño. Le puso la mano en el brazo e intentó morderlo. Pero Maru le dio un puñetazo en la cara antes que la criatura. Podría hacer cualquier cosa y se disolvió en polvo. Estaba confundido, sin entender por qué había aparecido un demonio allí. Entonces recordó una conversación que tuvo con Josiak. Le preocupó que se cerrara, y aparentemente permaneció abierto durante 3 días. Fue entonces cuando Josiak explicó que esto había sucedido en la ciudad de Buzin. Tuvieron suerte de que el director fuera allí y cerrara la puerta lanzando aire a la velocidad. Cara. El director realmente era un tipo increíble. Fue entonces cuando a Maru se le ocurrió la idea de encontrar la puerta en medio de este vacío. Después, caminando un rato, encontró la llamada puerta. Se acercó sintiéndose inseguro sobre lo que había más allá de ese lugar. Definitivamente fue mejor que permanecer fiel allí arriba hasta que muera, así que siguió adelante. Excepto que cuando salió, estaba en un lugar completamente diferente. Mártir se quedó quieto por un segundo y, a lo lejos sintió la concentración de amarillo fue tan intenso que estaba perdiendo el conocimiento. Cuando alguien le dijo que aguantara. A lo lejos, era esa extraña figura de mujer de cabello largo y ojos verdes. Lo miró fijamente a él y luego a todos los monstruos. Gira hacia ella. En ese momento, todo el suelo comenzó a temblar, y Maru se preguntó qué era ese sonido. Justo ahí delante. Se acercaba un ejército entero del infierno. No, fuiste tú quien iba a luchar contra todo eso, así que él, inicialmente comenzó a ejecutarse. El problema era que no tenía idea de a dónde iba. Entonces, en medio de su huida, vio otra de esas puertas y decidió ir a por ella. Saltó mientras todos los monstruos. Vamos hacia él y Matt, cuando de repente apareció detrás del gran monstruo espacial. El completo. Daremos la vuelta, sorpresa, nos daremos la vuelta. El chico intentó darle un puñetazo. Maldita sea, pero aún así, el bastardo se teletransportó. Esquiva el puñetazo. Vamos, deja que el chico tenga su momento. El monstruo no estaba contento con esto mientras tú, joven, eras. Presione la tecla escape. Sonríe y pregunta si todos estaban bien. Y dijo que de ahora en adelante él se encargaría de esto. Shung, le dijimos, ser un idiota ya que ni siquiera pudo acercarse al demonio espacial. En ese momento, Mari no estaba tan segura de eso. En F. De hecho, estaba seguro de que su yo actual podía ganar. Eso es lo que... El demonio preguntó cómo había escapado del espacio negro. De repente, sintió algo en la espalda. Una energía verde emergió del portal y atacó. Puedo hacerlo directamente, ¿verdad? Que en las tierras sombrías del Rey del Infierno, que finalmente lo encontraron.
Los brazos del demonio espacial parecen estar siendo atraídos con eso. Tanto su alma como el verdadero John parecían separarse. La tripulación. La criatura estaba intentando cerrar todas las puertas para evitar que la capturaran. En ese momento, comentaste que los monstruos estaban regresando, por lo que parecía que el director estaba tratando de para sellar todo. Él siguió luchando por hacerlo mientras la llave. Lo aparté de la puerta. En un instante, pareció que todo había terminado. Pero la verdad era que el demonio espacial se dio cuenta de algo. Gran parte del poder que le había otorgado el rey de Ela le había sido arrebatado. Esto es puño y rabia. Y extiende la mano hacia Maru, diciendo que todo fue culpa suya. Nuestro protagonista se quedó quieto mientras el corte espacial venía hacia él y Kada. Todos le gritaban que lo esquivara. Él siempre lo había tenido, pero tú, joven, ya estabas a punto de volver a agarrar tu corazón. Pero podemos agarrar. Y le dijo que mirara eso. Maru había activado la evolución. Capacidad. El cuerpo salió del interior del capullo y lo hizo. Más dinero para el demonio. Sin embargo, simplemente configúrelo. Otro corte sin preocupaciones. Pero Maru tampoco estaba demasiado preocupada, aunque el joven en su mano estaba un poco conmocionado. El demonio siguió enviando cortes, más y más. Estaba siendo cortado en pedazos, mientras Baldi y el chico de la peluca estaban allí parados preguntándose si el chico era siquiera humano. Mientras tanto, el anciano sabía que este era su fin. Marrow había terminado. Quedan, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que significa que ahora el retén de esa gente se abalanza sobre la criatura diciendo que fue el final. Incluso entonces, el demonio espacial desata un último ataque, para que muriera. Sin embargo, más encorvado. La barra final y dijo que no hoy. Se deslizó hacia el lado del cuello de la criatura y dijo, me apropio de esta habilidad. Quedó colgado, atado al monstruo. Está bien. Seguro que este era el final. O tal vez no. Marte. Biden no había causado ningún daño. Parecía extrañamente conmocionado y parecía que su glotonería había tenido un efecto diferente esta vez. Una vez más, se encontró en el vacío. La velocidad. El demonio apareció y le advirtió que se arrepentiría de esto. Definitivamente desearía que no lo hubiera consumido. ¡Qué exceso! El demonio podía devorar su habilidad. Y por eso aseguras que el chico fue enviado por el abismo para despojarlo de sus poderes. Por eso. Quien quería saber cuánto tiempo el chico se permitiría ser controlado por el abismo. Debe estar deseando regresar a esa prisión donde la guerra y la oscuridad son eternas. Obviamente, Mara respondió que eso no tenía sentido y que, por supuesto, no quería algo así. Pero el demonio lo agarró del cuello y le dijo que no habla en el juego. Estábamos hablando con el demonio de la glotonería dentro del cuerpo del niño. Quería saber cómo el demonio era tan inútil que no había tomado el control del cuerpo de un humano. Incluso, aunque era parte de los 8 dioses originales, él y Daemon caminó 4 y lo miró fijamente. Moru no solo tenía que resistir el ataque espacial, sino que también estaba empezando a sentir que el demonio de la glotonería intentaba tomar el control de su cuerpo. Fue poseído. Pero el otro dijo que era inútil. Todo humano que poseía el poder de los 8 dioses eventualmente perdía la conciencia. Así que, si te unes a ellos y luchas contra el abismo, te conviene. Le dijo al demonio Galudni que abandonara su lucha contra los humanos. Podría ser libre y juntos podrían destruir el abismo. Todos. Todo lo que necesitaban hacer era combinar sus fuerzas y usar. Los usuarios de habilidades son peones. Los innumerables recuerdos de Maru comenzaron a abrir una boca siniestra con múltiples bocas más pequeñas formándose alrededor de su cuerpo. Gritó que no era. Haciendo la transformación y eso. Él no permitiría que esto pasara. De ninguna manera. ¿Qué va a permitir? Que alguien use a los humanos así. Eso es. Por eso no dejaría que este monstruo tomara el control de su cuerpo. Iba a jurar el espacio. Los hombres acabaron con esto él mismo. Se abalanzó sobre otro bocado y entonces estábamos de vuelta en el edificio abandonado. Excepto que esta vez, se devolvió más fragmentos. Se lo tragó inmediatamente. 1. El tipo dijo que era una tontería. Estaba a punto de decir que sería imposible para él. Cuando la sangre brota hacia arriba y de ellos caen al suelo, el magnífico Kang corre a salvar a nuestro chico. Mientras tanto, Wood se quedó allí parado, observando cómo el cuerpo se revertía. Tomó su abrigo y lo colocó sobre el cuerpo. Parecía que el anciano estaba regresando del mundo de la consciencia. Desafortunadamente, había muerto de verdad. Peluca. El hombre de Baldi miró a un lado, preguntándose si finalmente había terminado. Parecía que Kimarro había ganado una vez más. Mientras tanto, no mires a Jones. Cuerpo y se preguntó qué pasaría a continuación. ¿Cómo funcionaría ahora el grupo especial de servidores públicos? Entonces, tiempo después regresa. En el dormitorio.
Todos estaban en sus puestos y Ip Man comentó que jamás habría creído que su líder fuera uno de los 8 demonios. Siempre había pensado que el director era un tipo raro, pero nunca se imaginó que fuera un demonio. Todos comentaban que la habitación olía a cerveza hasta que Yu Young llamó a Ip Man. En realidad, ella lo llama Sumbe, que es un término más respetuoso. Menciona que estaba pensando en llamar a emergencias. Reunión, pero decidió consultar primero. Luego preguntó qué debían hacer. El arma responde que tan pronto como se haga el anuncio, causará pánico masivo y el gobierno no se quedará callado. Ella sabe que noticias como esta podrían derrumbar toda la organización. Por ahora, creo, deben mantener todo en secreto hasta encontrar una solución. Y, obviamente, deben asegurarse de que ninguna información se filtre a nadie más. Y más tarde, el joven se va con un hacer dinámico, para que descansara un poco. En ese momento, Dianpe la llama y, a juzgar por su rostro, nos dice que trabajó duro. Lo hace. Ya no los llamaré ningún día. Otros dicen que Deopman es un cabrón, básicamente diciendo que la herida es un infierno ahora. Joder. Maru está durmiendo en la sala. Preguntó. ¿Qué carajo? Ese tipo está ahí en lugar de ir a su propia casa. Y le responderemos que no tiene energía para regresar. Será mejor que el niño se vaya ya a su habitación, porque no soporta que alguien duerma a su lado. Maru explica que su habitación es solo un trastero. Suele dormir en ese sofá de ahí. Luego vuelve a llamar a su hijo y Lewin le dice que tiene algo de qué hablar. Logra hablar con su padre. Soundmu se incorpora de inmediato. Marbo explica entonces que, pero parece que su padre estuvo atrapado en ese espacio negro todo el tiempo. Intentó sacarlo de allí, pero no pudo. Y por eso quería disculparse. Haré una pausa. Esto por un segundo. Su rostro se endurece y se vuelve decir que está bien. Pero más. Ari revela que su padre lo extrañó mucho como madre. Entonces le pidió que no lo odiara más. Sangul deja caer una lágrima. Con eso, nuestro chico se acuesta. Me pregunto qué pasará después. Recuerda que antes de morir, el demonio dijo que pronto uno de los 8 dioses del abismo los encontraría. A partir de ahora, tendrían que enfrentarse al abismo sin su ayuda, lo que significaba el fin de la humanidad. Marrow no está seguro de cómo se supone que deben derrotar a estos dioses del infierno, considerando que son más fuertes que cualquier demonio. Se enfrentaron. Entonces, la voz del dios del infierno ordena a quien posee su habilidad que avance. Un caballero que se parece al padre de Maru aparece y dice que por fin es hora de darle me gusta a este vídeo que ayuda a Momoro a crear contenido más atractivo para sus espectadores, activar la campanita y me voy.